958. Nadie te da más noticias que Noti1 630. Primera fiscalizando. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Él es la principal figura de entrevistas y análisis en todas las plataformas. Años en la política, en el servicio público y en los medios de comunicación lo hacen conocedor de tus necesidades. Por eso piensa como tú. El programa de análisis y entrevistas políticas más exitoso de la televisión puertorriqueña llega a Noti1 630, Ferdinand Pérez. Presentado por RAM, la fuerza que te apoya ahora con nueva garantía de 10 años o 100,000 millas. Supermercados Econo, donde mejor se compra, con el auspicio de Vanilla Gift Card. Regala libertad de escoger. Presentan Pelota Dura en Noti1. Arrancamos el juego. Te traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabrosura. Y tengo a los parranderos jugando pelota dura. Y tengo a los parranderos jugando pelota dura. Te traigo la... Buenos días, mis amigos. Hoy, 28 de diciembre, este es un programa más de Jugando Pelota Dura. Ya a pocos días de despedir el año. Un saludo muy especial a la Jara de los controles, a los dos buenos panelistas que nos acompañan ya parte de este programa de Pelota Dura. Un saludo muy especial al cuarto bate Ferdinand Pérez, que nos está sintonizando hoy en sustitución del mismo, también del compañero Chile, disfrutando de unos buenos días merecidos de descanso. Pero hoy hay muchos temas importantes comenzando la semana. Pero antes de continuar, quiero darle la bienvenida a nuestros dos buenos panelistas, que ya me gusta cuando vienen al programa a debatir los temas de interés, y hablo de nuestro siempre amigo y exsecretario de Hacienda, Francisco Paquito Pared. Saludos, Paquito. Saludos, Noé, de verdad que pelota de introducción, y para ser tu primera vez conduciendo el programa pareces todo un veterano. Bueno, uno aprende de los maestros. Que cualquiera dirá que tú llevas aquí toda una vida. Gracias. Y también tenemos por ahí a la licenciada Anibel. Siempre digo Anabel y es Anibel. Sí, Sloan. Pero le pasa a mucha gente. Buenos días, encantada de estar aquí. Déjame decirte, estoy de acuerdo con Paquito, va fenomenal. Lo único es que hoy es 29 de diciembre. Hoy es 29, sí, 28, lunes perdón. 29. Y entonces quiero contestarle algo a Carmelo Ríos, estaba hablando de mí porque tengo una camisa dorada, pero me dijo que le gusta, me dijo en el pasillo que le gusta, y es que estoy bien festiva, con un espíritu navideño, como yo espero, ¿verdad?, que estén todos los que están sintonizándonos por Noti1 630, y un abrazo bien grande. Quedan 3 días nada más para terminar el año 2025, así que un abrazo bien grande desde Jugando Pelota Dura, y por supuesto a Ferdinand Pérez, como siempre, nuestros deseos de éxito en el 2026 e infinitas bendiciones. Eso es así, muchas salud y bendiciones para él y para toda su familia. Pero mira, hay que comenzar porque hay muchos temas importantes. Dice hoy que se alarga la estadía de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico debido al caso entre el gobierno y Luma, pero también dice por un lado que avanza la construcción en el área sur, y por otro dice que hay muchos obstáculos por la situación de permiso de aquellos edificios protegidos por el Instituto de Cultura y otras agencias. Taylor Swain le da hasta el día 12 al gobierno de Puerto Rico para solicitar el remander del caso, y obviamente todos los años se celebra, pero siempre ocurren situaciones lamentables. Y hablo del Festival de las Máscaras en Atillo. Dice que deja 19 incidentes. Todas esas personas que sufrieron situaciones fueron referidos a hospitales cercanos a recibir atención médica. Y la policía hace su trabajo en ese festival, donde emite varias multas, tablillas ocupadas, vehículos hurtados, hasta un tractor hurtado participando del festival. Pero estamos haciendo la gestión para ver si conseguimos al señor alcalde que nos explique y nos hable sobre las situaciones en el día de ayer en el Festival de las Máscaras y otros temas, amigos. Así que usted no se despegue de ahí, usted manténgase ahí como siempre y comparta sus opiniones a través de las redes sociales, que ya están activados nuestros fieles radio escucha. Pero vamos a dar comienzo.
Paquito dice que se alarga la permanencia de la Junta de Control Fiscal y que mientras por un lado el gobierno está cumpliendo, ¿verdad?, con lo que son los presupuestos balanceados, donde ya se había notificado, donde la señora gobernadora había salido a las casas acreditadoras ya para sostener algunas reuniones y que se iba, ¿verdad?, encaminando la salida, que se veía ya próximamente la salida de la Junta de Control Fiscal. Hoy vemos la gran noticia que entonces que se alarga la estadía de la Junta en Puerto Rico. Mira, aquí hemos hablado a la saciedad de lo que significa la Junta de Control Fiscal y cuánta oposición nosotros tenemos a esa regulación que nos hacen estos entes que no son electos por los puertorriqueños y que toman decisiones, entre ellos, que afectan al funcionamiento del gobierno y que afectan a las familias puertorriqueñas. Y que cada vez que entendemos que vamos con un proyecto o algo que beneficia al pueblo, la Junta se intromete, ¿no? Y entonces cambia los muñecos. Y lo hemos visto en diferentes temas en el presupuesto. Paquito, tú tienes, ¿verdad? Puedes hablar más que yo sobre eso, sobre lo que son las intervenciones en los presupuestos del gobierno, lo que son los gastos operacionales del gobierno, y lo que siempre se ha denunciado es que han querido ejercer más poderes de lo que ellos tienen. Y es lo que es donde trae las contradicciones. ¿Cómo tú lo ves, Paquito? Mira, yo, para explicarle a las personas, la Junta se implementa por lo que en inglés se conoce como por cover entity. ¿Qué significa cover entity? Pues cada organización del gobierno, ya sea el gobierno central o sus corporaciones públicas, que estén en una situación de insolvencia, pudiesen acogerse al proceso de quiebra a cambio de someterse al yugo y al escrutinio de una Junta de Supervisión Fiscal. En cuanto al gobierno central, para uno poder salir de la Junta, tiene que cumplir con 4 presupuestos balanceados, que el balanceo no se da cuando se aprueba el presupuesto en junio, sino en la ejecución de ese presupuesto, donde los ingresos superen los gastos bajo las reglas de los principios generalmente aceptados de contabilidad. Así las cosas, la Junta, para poder salir, tiene que cumplir con esos 4 presupuestos, y hay otro parámetro, que es tener acceso a los mercados a tasas razonables. Ahí es donde el gobierno aún está fallando. Y fallaba cuando yo estaba en mi época en el Departamento de Hacienda, y continuará fallando en la medida en que no pongan los estados financieros al día, que ya estamos al 29 de diciembre del 2025, y el último estado financiero que se emitió en abril 2024. Ya vamos casi 2 años, casi, sin emitir un estado financiero auditado. Y con esos estados financieros auditados, una vez emitidos, tú puedes salir a los mercados y recibir una nota, que ojalá esa nota te permita poder emitir deuda a tasas razonables. Pero yo recuerdo, obviamente, ¿verdad? En la administración pasada había una exigencia de que se cumplieran con las firmas privadas para someter los estados financieros y lo demás, y se llevó constantemente año tras año. Sí. ¿Qué ha pasado ahora de que no se ha seguido esa práctica de que año tras año se entregue el estado financiero para poder cumplir y poner los estados financieros al día? En mi época se emitieron 5, 4 bajo Pedro Pierluisi y 1 bajo Wanda Vázquez. Hay muchos retos, porque es un estado financiero bien complejo y depende de que un sinnúmero de corporaciones públicas emitan su estado financiero. Al momento, el actual secretario ha aludido que el atraso se debe a la Autoridad de Energía Eléctrica. A mí me ocurrió de naturaleza similar. En mi caso, yo tomé la determinación, la ley orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica permite que el secretario de Hacienda intervenga con los sistemas de contabilidad y audite las finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica, y yo ejercí esa facultad con los auditores externos. Entramos con KPMG, que era el auditor externo, y ejercíamos eso, y yo lo ejercía con el liderato y controlando, ¿verdad?, los trabajos de esos auditores sin comprometer la independencia que todo auditor externo tiene. Por alguna razón no han logrado emitir estados financieros. Ellos sabrán, yo sé que es un gran reto, que abruma muchísimo, que toma horas, y tiene que ser una prioridad desde el gobernador hacia abajo. Pero para pasar con la licenciada ahora, o sea que dentro de lo que sale hoy en los medios, que se alarga entonces la estadía por la situación del caso entre Luma y el gobierno, entonces también tenemos la situación de que los estados financieros no están al día. O sea, son dos, aunque se está entregando un presupuesto balanceado, al no cumplir con los estados financieros, pues también afecta la salida de la Junta de Control Fiscal y encima lo del caso. Sí, vamos a poner esto en contexto. Yo estoy de acuerdo que todavía no se han cumplido todos los parámetros para que la Junta salga del gobierno central, ni hablemos de la Autoridad de Energía Eléctrica, que todavía no ha salido de la quiebra y corre en déficit.
como hemos estado viendo, pero la Junta podría tomar la posición, eventualmente salir primero el gobierno central, mantenerse con la Autoridad de Energía Eléctrica y cuando Energía Eléctrica cumpla los requisitos, salir de Energía Eléctrica. Eso pudiese ocurrir y mi interpretación de la ley es que así lo permite. Yo, sin embargo, pienso que aún no se han cumplido todos los elementos para salir del gobierno central. Mi choque con la Junta es la desinformación. Porque por un lado aquí dicen, que aquí no hay presupuestos balanceados y barren el piso con la clase política y los funcionarios, particularmente de la rama ejecutiva. Pero por otro lado van al Congreso y dicen que si no fuera por ello esto correría en déficit. Pues corremos en déficit, no corremos en déficit. La información financiera te establece que no, a nivel del gobierno central. No cumplimos todavía con el criterio de acceso a los mercados a tasas razonables. Pues ese es el dato. No tienes que mentir y decir, estás corriendo en déficit y eres un irresponsable. Y por eso no me puedo ir. No te puedes ir porque todavía no tenemos este parámetro, no hemos cumplido con este parámetro de acceso a tasas razonables. En cuanto a prepa, yo lo veo un poco más largo, porque todavía sigue corriendo en déficit, porque no ha salido del proceso de quiebra y porque no tienen el asunto de acceso a tasas razonables. Licenciada, ¿cómo usted lo ve? La situación de la permanencia casi, de decirlo así, de pues fíjate, mira cómo yo lo veo. Primero, en Puerto Rico todos queremos, la gran mayoría queremos que se vaya la Junta. Se habla, pues, por supuesto, de que es un organismo antidemocrático, de que no fue electo por el pueblo. Sin embargo, a pesar de que se reclama la salida de la Junta, el gobierno actúa de una forma contradictoria porque su propia conducta hace que la Junta de Supervisión Fiscal permanezca más tiempo en Puerto Rico. En este caso, ya Paquito nos dijo los dos requisitos que establece la ley para que la Junta pueda irse de Puerto Rico, que son los 4 presupuestos balanceados consecutivos y que se pueda regresar a los mercados a tasas razonables. Sin embargo, ahora parece casi tener un requisito adicional impuesto por la propia Junta de Supervisión Fiscal. ¿Y cuál es? Pues que se resuelva el problema energético, incluyendo las demandas que ha presentado el gobierno de Puerto Rico contra Luma. Y eso que estamos hablando de las 2 demandas iniciales que se han presentado por incumplimiento, no incumplimiento contractual, incumplimiento de los requisitos para extender el contrato en el 2022. Es decir, el contrato inicial original se firma por la exgobernadora Wanda Vázquez en el 2020, pero en el 2022, bajo la administración de Pedro Pierluisi, se firmó una carta de extensión y dice ahora el gobierno, la administración de Jennifer González, que no se cumplió con todos los requisitos de ley para poder extender ese contrato en el 2022. Todavía no se ha presentado la demanda por incumplimiento contractual. La Junta dice, no, hasta que no se resuelvan esos casos, hasta que no se resuelva el asunto contractual con Luma, yo no me puedo ir porque yo tengo inherencia yo tengo algo que decir en ese conflicto contractual entre el gobierno de Puerto Rico y Luma, porque el contrato le pertenece ¿a quién? A la Autoridad de Energía Eléctrica, forma parte de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, está relacionado, por lo tanto, se debe ver en el Tribunal Federal, en la sala de la juez Laura Swain, y hasta que eso no termine, yo no me voy. De hecho, la jueza ya estableció unos términos. Hasta el 12 de enero tiene el gobierno de Puerto Rico para solicitar el remand de estos casos. ¿Qué quiere decir? Pues primero, cuando se radicaron aquí ante el Tribunal de San Juan, Luma pidió la transferencia al Tribunal Federal. Y ahora el gobierno de Puerto Rico le dice al Tribunal Federal, no, dame término porque yo voy a pedir la devolución del caso al Tribunal de Puerto Rico. Se estableció hasta el 12 de enero para que el gobierno de Puerto Rico lo pueda pedir. Luego de eso se estableció hasta el 6 de febrero para que Luma y la Junta de Supervisión Fiscal contesten a esa solicitud. Y luego se dio término hasta el 16 de febrero para que el gobierno replique. Imagínense, eso es nada más que comenzando el caso para discutir si se va a ver en las Cortes de Puerto Rico o en el Tribunal Federal. Yo digo, licenciada, que, y lo hablamos aquí la semana pasada, ¿por qué la Junta esperó hasta ahora para decir, aquí estoy? Mientras tanto, vimos un sinnúmero de situaciones en los medios de comunicación, después comenzó el jueguito de las cartas, entre tú me dices, yo te digo. Yo creo que ese era el momento para que la Junta de Control Fiscal dijera, hey, ven aquí, a la mesa ambos, gobierno y Luma,
y convertirse, lo que hemos hablado aquí, como en un... ¿Cómo se dice cuando le imponen a como la Junta? Ay, Dios mío, esa palabra Sí. un síndico. Y convertirse en el síndico de entre el gobierno y la Junta, que las decisiones fueran avaladas y tomadas a través de la Junta de Control Fiscal, que era lo que la gente estaba esperando. Bueno, porque vamos a recordar que lo que pasa es que Donald Trump destituyó a 3 miembros de la Junta, que luego un tribunal los devolvió, pero no están todavía de forma permanente, porque ese asunto está en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y el Tribunal Supremo dice que Donald Trump sí puede remover a miembros de juntas como los de la Junta de Supervisión Fiscal, que es lo que él espera que suceda. Van otra vez para afuera, y entonces él va a hacer los nombramientos de sus miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, quienes vienen con otra filosofía, otra mentalidad y otra política pública muy distinta a los que hay ahora mismo. ¿Qué te quiero decir con eso? Pues te estoy contestando la pregunta porque el ente está pasando también, la Junta de Supervisión Fiscal estaba pasando por esta situación de la destitución de sus miembros, de que tuvieron que ir al tribunal, de que regresaron, pero de que no saben realmente si ellos van a permanecer en esos asientos. Pero sí, pero la situación entre Luma y el gobierno está desde que antes que se subiera, o sea, yo creo que, y Paquito lo pasó contigo ahora, Paquito, pero Paquito lo haya traído, obviamente, que el silencio de la Junta, y lo discutimos aquí a la saciedad, el silencio de la Junta daba mucho de qué hablar, porque es un tema tan importante que tiene pendiente a los inversionistas, tiene pendiente a las familias puertorriqueñas, el costo de la luz excesivo, vemos los apagones que gracias a Dios han mermado bastante, pero era una situación, o sea, ellos no estaban ajenos a esta situación desde antes de que Trump cogiera el mandato y tuviera la gobernadora de turno actualmente, o sea, la situación con Luma viene desde el saque, por decirlo de esa manera, porque los puertorriqueños estábamos esperando una eficiencia en el sistema y obviamente un costo más económico, que es lo que no hemos visto en el transcurso y la estadía de Luma en Puerto Rico. Mira, Paquito. no es yo, y acá lo hablamos del silencio de la Junta, y esa noche fue que radicaron la moción. Exacto. Así que nos escuchan. No sé si son por casualidades o causalidades de la vida, pero me pareció muy curioso que cuando comenzó a tomar tracción el reclamo de los medios de comunicación, cuando digo medios de comunicación, Jugando Pelota Dura y sus plataformas tanto en televisión, internet y radio, pidiendo que intervinieran o que se expresaran sobre esto, y yo lo solicitaba, pues yo fui miembro de la Junta de Directores cuando se aprobó el contrato suplementario, y en el mensaje de la gobernadora ella señaló que esto pasó sin aprobación de la Junta, y ese dato es incorrecto. La Junta, para que al pueblo de Puerto Rico le quede claro, la Junta y emana de la minuta de esa sesión cuando votamos los miembros de la Junta de Directores de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, sale de ahí que fueron juntitos de la mano con Fermín a negociar con Luma. Entonces, si eres tan proactivo para el proceso de negociación, básicamente apercibes al gobierno que una negociación era fundamental para poder cumplir con el plan fiscal. Si eres tan valiente de forzar a la rama ejecutiva o empujarla a lograr a llegar a ese acuerdo, sabes que es el mejor acuerdo que pudo lograr el gobierno en ese momento, en ese contexto. ¿Por qué permites que se barre el piso? Si es tan solo con aclarar inmediatamente. No, esto lo aprobamos nosotros. Y yo no digo que eso se sostenga en el tribunal. Eso, pues yo creo que nosotros actuamos conforme a derecho. Esa es mi opinión. Hay unas opiniones legales que así lo sustentan, pero tampoco me haga esto para trofeo. Pues yo no veo esto como victoria o derrota, como si esto fuera una estúpida pelea de boxeo o un juego de baloncesto de cocina allí en las granjas Vega Baja, donde yo vivía en mi niñez. Pues esto es unas interpretaciones. Si alguien tiene un cuestionamiento, pues que acuda a los tribunales y que se interprete. Yo no tengo ningún problema. Espero que sea un juicio justo, que no esté parcializado. Y me desagrada bastante el juego político de estar hablando, esto se tiene que ver en el tribunal con los míos. Ese a mí no les voy a mentir, me choca, no por lo que pueda pasar con este caso, sino por lo que eso significa para la democracia y ese contrapeso que debe ser los tribunales en Puerto Rico, que deben actuar en total independencia de la rama ejecutiva y la rama legislativa. Sobre la Junta, el rol ellos lo han asumido, a veces oprimen el acelerador en cosas que son bien estúpidas, en otras instancias se hacen de la vista larga, y ese ha sido mi cuestionamiento. Yo voy más allá, yo creo que una Junta era necesaria. O sea, si queremos quebrar y renegociar nuestros términos de deuda, pues se tiene que ceder
ante un organismo que de alguna manera u otra ayuda a organizar esto, como en cualquier otra quiebra, y eso yo no tengo problema. Que debe ser un estado de excepción, sí, y que estas personas lo deben asumir como un estado de excepción y deben tener el liderato. Porque lo ideal de la negociación del contrato suplementario era que la Junta negociara, de alguna manera se sentara con el presidente Tatito Hernández y con el presidente José Luis Dalmau y buscar el voto afirmativo de esos miembros. De Cámara y Senado. Ese es el verdadero liderato. Pero como lo que ellos quieren ejercer son sus facultades de tiempo en tiempo y cuando les convenga hacer silencio y lo tengo que decir, como todos unos correveidiles, yo lo digo en el podcast El Cuadre, ¿no es? Allá en el canal de Jugando Pelotadura en YouTube. Hablo en un episodio de lo desagradable que era ver a veces piezas legislativas cuyos autores yo sabían que eran los consultores de la Junta y no necesariamente el legislador que salía de récord. Y uno le preguntaba a los miembros de la Junta y se hacían los locos. O sea, ese tipo de interacción tan deshonesta es algo que yo entiendo que no era necesario, que se respete el rol que ellos tienen que hacer, pero que lo hagan con el liderato que se supone. Pero no en este juego político. Quisiera hacerte una pregunta porque dijiste algo que me llamó mucho la atención, en el sentido de que estabas allí y entiendes que el contrato de extensión cumplió con todos los requisitos de ley, pero no solamente en la demanda de la administración de Jennifer González se alega que no tenía la autorización de la Junta de Supervisión Fiscal, se alega que hacía falta también la autorización de otros entes gubernamentales y de otros organismos y de otros funcionarios, y que esas autorizaciones no estaban. ¿Esas también estaban o es que piensas que no hacían falta? La controversia yo creo que neurálgica es si esto se considera, esa extensión se considera una transacción de la AEE, y ese concepto está definido en la ley de transformación del sistema energético. Cuando uno lee el texto de esa ley, te dice que el voto de los miembros del interés público, que eran nombrados uno por Cámara y uno por Senado, ese voto afirmativo se da cuando tú otorgas una alianza público-privada. En este caso, la alianza público-privada ya había sido otorgada en el 2020. Nosotros, en la opinión legal, cuando se levante todo esto, ojalá haya un descubrimiento de pruebas para desmentir un poco esta narrativa, como si se hubiese delinquido, cosa que no es lo que ocurrió. Hay una interpretación donde te establece que tú puedes modificar ciertos términos a través del proceso que establece la ley de alianzas público-privadas, que no requiere la aprobación o el voto afirmativo de estos miembros de interés público. Y esa es la controversia. Y saben que yo no tengo ni problema con que el tribunal resuelva de que es contrario a derecho. Yo creo que nosotros actuamos conforme a derecho. Yo no soy pitonizo ni Walter Mercado, que en paz descanse, para determinar cómo los tribunales van a resolver. Nosotros entendíamos que estábamos trabajando conforme a derecho, dentro de un hecho y circunstancia. Hubiese sido ideal que la Junta, en vez de estar escribiendo cartitas caras con consultores a $1,000 la hora, se hubiesen sentado con los presidentes de los cuerpos legislativos para ver qué se tenía que hacer para poder lograr ese voto afirmativo de ambos y no tener esa controversia. Pero yo me sentía muy cómodo dando ese voto afirmativo y que se siguiera el proceso de adjudicación, tan cómodo como el mismo Josué Colón, que defendió el contrato en la extensión del contrato en la vista pública de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que capaz que como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica firmó un sinnúmero de documentos en consecución de ese contrato extendido por ese voto mayoritario en la alianza público-privada y en la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo me siento tan cómodo como él se sintió en ese momento. Según has dicho, pues se trata de una interpretación de la ley que parece que está en los tribunales, porque hay muchísimos casos en los tribunales, ¿verdad? Precisamente porque la ley no es clara o hay una laguna en la ley, y para eso está el tribunal, para entonces interpretar la ley y determinar si efectivamente se podía interpretar que no hacía falta esa autorización por lo que has explicado, o si por el contrario, para una extensión tenían que aplicar exactamente los mismos requisitos que cuando se firmó originalmente. Así que es una controversia de derecho genuina. Es una controversia de derecho, y lo ideal para mí era que la Junta actuara diligentemente y aclarara el récord. Nosotros aprobamos esto y entendíamos que también se estaba trabajando conforme a derecho, porque la Junta no fue que se sentó a aprobar esto como haciéndose de los desentendidos de todo el proceso de negociación. La gerencia de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, lo mejor que pudo traer a consideración de su junta de directores
fue esa extensión del contrato suplementario con ese texto que está en esa enmienda al contrato. Pero eso se hizo de la mano con la Junta de Supervisión Fiscal. No les quepa la menor duda que oficiales de la Junta de Supervisión Fiscal estaban sentados al lado de Fermín Fontanés al momento en que todas estas conversaciones se dieron. Y ellos sabían cuáles eran los puntos débiles y los puntos fuertes de esta otorgación como determinaciones de esta magnitud. O sea, en la gestión pública es controversial de por sí. Ahora ese caso puede durar años. Ahí donde voy. Puede durar años, pues la Junta se quedará aquí. Donde voy es, como hicimos la introducción, ¿no? De que veíamos ya un movimiento, la gobernadora saliendo de los mercados, la Junta mismo había expresado que ya estaba en su etapa final, pero entonces hoy nos encontramos con la noticia de que se alarga la estadía de la Junta de Control Fiscal debido a la situación del caso. Y aquí hemos hablado con un sinnúmero, ¿verdad?, de licenciados que conocen como licenciados estos temas y que nos han dicho que esto va a durar un montón de tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar la Junta? Si el gobierno mañana cumple con los presupuestos balanceados, los estados financieros, como quiera van a permanecer aquí, porque ahora todavía se van falta a el acceso a los falta el acceso a los mercados, que eso yo estoy claro. O sea, lo que pasa es que yo odio las propagandas de desinformación, las aborrezco. La Junta no tiene que caer en esa práctica tan impropia de decir que el gobierno corre en déficit. No, los estados financieros están ahí y están en positivo a nivel de gobierno central. Realmente no cumplimos todavía porque no tenemos acceso a los mercados. Punto. Bueno, yo creo que hay Junta para largo, según dice y hemos discutido aquí, pero mire, vamos a la encuesta del día. La encuesta del día es presentada por Adriel Auto, donde consigues tu mejor negocio en un Toyota, Kia o Nissan. Amigo que nos sintoniza, participe hoy en la encuesta del día, que está sumamente interesante la pregunta. Paquito y licenciada, escuchen, ¿qué nota le das al primer año de la gobernación de Jennifer González como gobernadora? A, B, C, D o F. Vote, amigo, participe, que vamos a leer los resultados a las 11:50. Vamos a una breve pausa. Tú sintonizas la estación del periodista que no tiene paños tibios, Normando Valentín. Escúchalo a las 6 de la mañana en Noti1 630. Con Normando en la mañana es que vamos a comenzar. Y le toma Sorino, que vienen con Ferdinand jugando pelota dura. Luego viene la joven y viene caliente. Después viene sin miedo Alejandro García Padilla, Carmelo Ríos. Cheteate que vienen a palo limpio Ramón Rosario, Iván Rivera, el profesor Ángel Rosa. Mira, Davina Colón, te tengo en la mirilla, están velando el pitorro. Juanú trae el pite para los pasteles. En la noche para los perros que vienen como estos. Michelangelo y el zombie, ellos lo van a hacer. Así son las navidades en Noti1 630. ¡Muchas felicidades! En Noti1 por el 630. En Noti1 por el 630. ¡Otra vez! Noti1 630 te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y de parte de Víctor Manuel, muchas felicidades. Dile yes a la Navidad y al Year End Sales Event con las mejores ofertas del año en tus modelos favoritos, como $3,000 de bono en el Jeep Wrangler o Gladiator, la más premiada Jeep Grand Cherokee desde $499 mensual, y recibe $1,000 de descuento adicional al hacer trading de tu Jeep por cualquier otro modelo Jeep. Aprovecha los últimos días para llevarte la mejor garantía de 10 años o 100,000 millas en los modelos Ram. Ven al Year End Sales Event hasta el 2 de enero en tus dealers Chrysler, Dodge, Jeep, Ram y Fiat.
¿Pintaste tu hogar o negocio? ¿Quieres proteger la pintura, el sellador de tu techo y tu salud? ¡Ojo! El hongo acelera el daño en las superficies y puede afectarte. Llegó el Macaracachimba Josh Zero Algae and Mold. Aplícalo como una bombita de fumigar en el exterior, techo, paredes, aceras, ventanas, estructuras de madera o metal, donde sea. Aplícalo y deja que la madre naturaleza haga su trabajo. Josh Zero elimina el hongo sin necesidad de lavado a presión ni cepillar. Llama ahora y ordena el tuyo. Y que no se te olvide preguntar por tu regalito. 787-579-7277. Otro producto más de Caribbean Watertight Sales Corp. Aquí se señalan las cosas como son y como ocurren. Yo creo que el país entero se dio cuenta de que esta posición le queda grande. Claro que tiene que ver, se está virando en contra de todos sus aliados para favorecer a quién. A las 10 de la mañana tú escuchas Pelota Dura con Ferdinand Pérez por Noti 1630. Primera fiscalizando. Presentado por RAM, la fuerza que te apoya ahora con nueva garantía de 10 años o 100,000 millas. Supermercados Econo, donde mejor se compra, con el auspicio de Vanilla Gift Card. Regala libertad de escoger. Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora. Buenos días a todos, yo soy Alan Acevedo y esto es Noti 1630, primera fiscalizando, última hora, 10:29. Estas son las noticias del momento. La jueza Laura Taylor Swain concedió al gobierno un plazo hasta el 12 de enero del 2026 para solicitar el remand, que es la devolución del caso a la Corte de Quiebras bajo el título 3 de promesa, con el objetivo de que las demandas destinadas a invalidar el contrato suplementario concedido a Luma Energy en 2022 regresen a los tribunales estatales. Según publicó el periódico El Vocero, esta decisión de la magistrada se produjo tras la presentación de un informe conjunto por parte del operador de sistema de transmisión y distribución eléctrica, en el que se expusieron las posiciones de las partes involucradas en la controversia, entre ellas la Junta de Control Fiscal, quien informó a la Corte que se opondría a cualquier esfuerzo por trasladar las demandas a los foros locales. Mediante su orden, Swain estableció que las partes dispondrán hasta el 12 de febrero de 2026 para presentar oposiciones. Noti 1 última hora, 10:30, y el capitán Raúl Negrón del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón dijo en Normando en la mañana que las dos féminas que resultaron heridas durante un tiroteo reportado anoche frente a una estación de gasolina en Toabaja se encuentran en condición estable, al tiempo que indicó el hombre que murió en la escena no contaba con expediente criminal. Tenía la persona preliminar, de lo que tú tengas conocimiento del nombre que estés manejando y demás, ¿tenía récord criminal esta persona? No tenía récord criminal esta persona. La persona que murió no tenía récord criminal. Ok. Las féminas fueron heridas, fueron llevadas a una institución hospitalaria. ¿Qué tienes hasta ahora? ¿Están estables? ¿Están en condición de cuidado? ¿Están en condición crítica? Fueron dos damas. Las que resultaron heridas hasta el momento están en condición estable. Noti 1 última hora, 10:31, y el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Morales, dijo en Normando en la mañana que se espera un aumento de las lluvias debido a la presencia de una vaguada, lo que podría traer fuertes precipitaciones durante la noche del fin de año. Hay un aumento asociado a una vaguada que va a estar ocurriendo en las próximas 24 horas, que se mete para la noche de la despedida del año. ¿Verdad? Aún así va a ser áreas bastante aisladas donde vamos a ver esta lluvia, pero no descartamos que sí, en algunas regiones podremos ver lluvia fuerte. Eso es bueno para que la pirotecnia no la prendan y los pobres animales, ¿verdad? Nuestras pobres mascotas sufran de toda esta pirotecnia que se está utilizando durante la despedida del año. Pero sí, se espera bastante estable en las condiciones. Ya estamos entrando a lo que se conoce como el periodo seco para nuestra región. Noti 1630, primera fiscalizando, última hora, 10:32. Nadie te da más noticias que Noti 1630. 630. Primera fiscalizando. Comenzamos la segunda entrada de Pelota Dura en Noti 1. Seguimos, amigos, seguimos aquí hoy 29 de diciembre. Ya casi por finalizar el año, en tu programa Jugando Pelota Dura, acompañado de dos distinguidos panelistas y amigos, a Francisco Paquito Pared, licenciada Anibel Sloan. ¿Te dije bien ahora? ¿Sí? Perfecto. Pero mira, para que ambos estén mejor, escúchate esto, las mejores ofertas de Global Mattress para cerrar el año están aquí. Paquito, llévate tu mattress Swing Drip desde $239 y recibe el Box Spring gratis.
al comprarle un matres Happy Dream, recibes un segundo matres gratis. Paquito, cambia ese matres viejo porque el descanso se comparte. Disfruta del matres Body Comfort Classic por solo $699 en cualquier tamaño. Mejora tu circulación, ronquido, Paquito, acidez y más con esta oferta. Matres Body Comfort Classic más cama ajustable Global Restore desde solo $7.99. Haz tu compra con nuestro financiamiento hasta 60 meses y Leaway disponible. Llama ahora, amigo. 279-9000, 279-9000 para más información. Solo hasta el 30 de diciembre aplican restricciones. Así que, Paquito, cambia ese matres para que puedas descansar. Definitivo. Yo que tuve la oportunidad de visitar Global Mattress, la fábrica, el trabajo que hacen es excepcional. Excepcional. Mira, pero estábamos hablando en la entrada anterior, ¿verdad? De la estadía y la permanencia que se dice de la Junta de Control Fiscal, y aquí lo discutimos ya, ¿verdad?, por encima de la necesidad sobre la parte financiera, lo que tiene que hacer el gobierno de los estados financieros, sobre los presupuestos balanceados. Esto se habla del caso que lo trajo con la licenciada también, el caso de que hoy se dice que por la situación que hay entre el gobierno y Luma, pues se augura que esté más tiempo en Puerto Rico, así que eso está por verse. Pero quiero romper con una noticia que acaba de salir, ¿verdad? La sentencia a Mayra Nevares a 15 años de prisión, contando los 11 meses que ya ha cumplido, ¿no? Sí que hoy la familia Santos, ¿verdad?, dentro de todo recibe justicia de que esta persona, pues, que causó la muerte de Justin Santos, pues va a estar entonces ahora confinada tras las rejas por los hechos ocurridos, y que eso era lo que se esperaba en un momento dado, ¿verdad? Se quería que se sentenciara antes, rápido, cuando el Supremo denegó la petición de ellos, que fue una sentencia. La juez determinó que no, que iba a ser posterior, se dio en el día de hoy, y es lo que está rompiendo en los medios ahora mismo, ¿verdad? Triste y lamentable para ambas familias, sea como sea, esta situación. Licenciada, le doy para que usted nos hable un poquito sobre eso. Pues acaba de ser resentenciada porque en la primera sentencia que se le impuso, pues los 15 años eran de arresto domiciliario, donde iba a tener que también cumplir con unas horas comunitarias, pero no iba a pasar ni un solo día en la cárcel, y el Tribunal de Apelaciones revocó esa determinación del Tribunal de San Juan y determinó que ante la gravedad de los hechos, ella tenía que cumplir cárcel. Hoy fue resentenciada hace unos minutos a 15 años de cárcel. Le permiten bonificar 11 meses y 28 días, o sea que estamos hablando casi de un año, ¿verdad? Estaría cumpliendo entonces 14 años de cárcel. Le pregunto, licenciada, bueno, ¿hay bonificación o esos 15 años tienen que cumplirse fijos sin ningún tipo de bonificación? Fíjate, con la ley actual no hay bonificación, pero cuando ocurrieron estos hechos, fue antes, fue en el 2020, en el 2021, donde todavía no se había legislado para que personas que ocasionen una muerte bajo estado de conduciendo bajo estado de embriaguez, tengan que cumplir 15 años sin bonificación. Así que entiendo que a ella, por haber ocurrido los hechos antes del estatuto actual, podría bonificar en esos 15 años de cárcel. Pero, como dijiste, es un hecho muy lamentable. De hecho, ella habló, Mayra Nevares habló esta mañana en el tribunal, le pidió perdón a la familia de Justin Santos y asumió su responsabilidad. Dijo, esto que ocurrió fue mi responsabilidad. Así que vemos también por primera vez una Mayra Nevares pues pidiendo perdón, asumiendo la responsabilidad que le toca asumir, y la vemos entonces diferente ante esta sentencia nueva donde va directito, pues ya sabemos, tras las rejas. Mire, escúchenos, estamos en Navidades. Aquí tuvimos el viernes pasado, aquí en Jugando Pelota Dura, una entrevista muy buena con el director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Memo González, quien anunció, búsquenlo en las redes, que hay un acuerdo con Uber, con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y con el Centro Unido de Detallistas, para que hay un código que pueden buscar en las redes para que
nadie tenga que conducir bajo los efectos del alcohol ahora en estas Navidades. No queremos más muertes, así que por favor, pase la llave. Si Eso bebe, así. pase la llave. Eso es así, ese es el llamado que siempre hacemos responsablemente en estos días festivos, que las fiestas no se conviertan en tragedia y que sea algo penoso y lamentable para el resto de su vida, que se pierda la vida un ser querido, un ser amado, por un accidente trágico de vehículo de motor a causa del alcohol. Pero mira, tocando, ¿verdad? Habíamos hablado de la reconstrucción, hoy lo vemos también en los medios, como cuando abrimos el programa, de la reconstrucción. En un lado te dice que avanza, en otro lado dice que hay retroceso, que está detenido, la situación de la construcción causada los daños por los terremotos en el sur de Puerto Rico, entre las escuelas y otras viviendas y otras lugares de los municipios, ¿verdad? Plazas de recreo, iglesias, etcétera. Diferentes estructuras que se han visto afectadas por la situación de las agencias que son regulatorias. En este caso habla de aquellas que son conservadas por el Instituto de Cultura puertorriqueña, de que dice el director del CORTRE que es cuesta arriba obtener los permisos, las autorizaciones, los endosos, como lo queramos llamar, para darle continuidad a esa obra de reconstrucción. Y yo recuerdo esto, y le preguntaba al vicepresidente del Senado, en las afueras, a Carmelo Ríos, sobre la situación del proyecto de la eliminación del Instituto de Cultura que fue presentado por el presidente del cuerpo. Me dijo que el proyecto está ahí, está latente, así que hay que estar muy pendiente de ese proyecto, porque hoy sale a reducir, que es muy cierto, ¿no?, de que en vez de convertirse en un facilitador viable para el gobierno o para aquellas entidades privadas que quieren reconstruir o construir en Puerto Rico, le hacen el camino pedregoso, ¿no?, y cuesta arriba para poder desarrollar. Entonces, son los dueños, o tienen algunas propiedades protegidas, pero entonces ellos ni las mantienen, ni tampoco dejan que las mantengan. Entonces, leía en la noticia que sobre la plaza de Ponce, decía él, que es un poco cuesta arriba porque tiene que tiene que restaurarlo primero y luego entonces presentar un proyecto de desarrollo para que se lleve a cabo la obra. Así que yo creo que volvemos, está como Luma, que entonces como la Junta, no te deja hacer, y cuando vas a hacer, entonces dicen, aquí estoy, tienen que contar conmigo. Yo creo que el Instituto de Cultura le ha amarrado, yo creo obviamente que hay que tener unas propiedades ¿verdad?, protegidas, en condiciones, pero no puede ser un obstáculo para todo. Y lo hablo por experiencia propia, en muchos de los casos, proyectos que yo tenía ya diseñados con presupuesto, con todo, cuando tú ibas a citar el endoso del Instituto de Cultura, primero no te contestaban y segundo se tardaba demasiado en lo que, entonces cuando te requerían alguna información tú se la enviabas mediante correo electrónico y no era que tú decías pues en la semana me van a contestar, pasaban meses y meses y meses y meses para después decir te falta estos otros y falta estos otros. Entonces cuando viene te alargan el proyecto, el permiso, entonces se van venciendo otras cosas y tienes que volver a actualizarlo. Y yo en mi caso personal, en total de acuerdo con el proyecto del presidente del Senado, ¿verdad? Que espero que se pueda ver y que se pueda discutir a saciedad. Y volvemos. En mi punto no es que las propiedades que están protegidas se mantengan, pero tiene que ser algo más viable para que no se estén deteriorando como están los 78 municipios en Puerto Rico, un montón de facilidades que están deterioradas porque el Instituto de Cultura no permite o no deja. Así que traigo eso porque viendo la situación, hoy cómo se afecta el área azul a 6 años luego de los terremotos, de que no hemos visto una mejora, no hemos visto un adelanto en las construcciones, aunque dice que hay 100 y pico de proyectos ya en construcción, pero que faltan muchos todavía, pero que él dice que este es el escollo mayor sobre eso. Paquito. No, mira, sobre la reconstrucción, pues es un proceso sumamente complejo. El verdadero cambio en términos de flujo de dinero hacia esos proyectos se dio cuando Manuel Lavoy logró cambiar el orden de prelación, donde permitió o donde consiguió que el gobierno federal adelantara a través de Working Capital Advance. Eso se ve de los estados financieros de la misma alianza público-privada, que es por la oficina donde corre o la agencia por donde corre COR3, esa corporación pública. Y hoy vemos cuál ha sido el desarrollo de este gobierno. Pues que en términos generales están 24% por debajo de desembolso de fondos federales del proceso de reconstrucción a los subrecipientes en comparación a la misma fecha con el año anterior, que fue comandado por el gobernador Pierluisi. Y en términos de construcción del sistema energético están 34-38% por debajo de lo que se desembolsaba.
claramente la determinación de convertir la relación de gobierno y Luma en un tiroteo ha incidido o ha afectado la operación y el proceso de reconstrucción de Puerto Rico. Y eso es lo que dicen los números. Podrán dar otros narrativos, tal vez la intención podía ser otra. El resultado es ese. Si miramos el flujo de efectivo como esa medida de determinar cuánto por ciento vamos más rápido, cuánto por ciento vamos más lento, pues vamos 38% más lento que un año que la comisionada residente en aquel entonces, hoy gobernadora, señalaba que era lento de por sí. Pues ahora van más lento que cuando íbamos lento. Mira, antes que vaya, licenciada, Sí. es que me envían un dato importante. Él dice que el proyecto 273 de la eliminación del Instituto de Cultura está vivo y que tan siquiera tienen su catálogo de propiedades actualizado. Para que vea, ellos mismos tienen su inventario actualizado, pero si va a un municipio o el gobierno central a decir, mira, es que voy a construir esto y está protegido por ti, pues entonces le hacen la vida de cuadrito para poder... Y quisiera comentar sobre eso en particular. Yo no estoy tan seguro si la fusión o la integración del Instituto de Cultura realmente por fusionarlo vaya a resolver lo que está ocurriendo hoy. Yo creo que alguien se tiene que meter de pecho, determinar qué reglamentación hace sentido, qué no hace sentido en el 2025 y también en el contexto, porque muchas cosas se reglamentan en un tiempo bien distinto al que tenemos hoy, con unas necesidades bien distintas y unas circunstancias bien distintas. Fíjate, yo tenía, te iba a comentar primero lo de la reconstrucción de las escuelas y al final lo del Instituto de Cultura, pero como te están escribiendo sobre eso, voy a invertir el orden. Una cosa es que el Instituto de Cultura puertorriqueña no esté trabajando eficientemente. Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es eliminarlo porque no está trabajando eficientemente. Pues mira, no tenemos que entonces eliminar al gobierno, a la mitad del gobierno de Puerto Rico o al gobierno de Puerto Rico completo, porque todos sabemos que el gobierno de Puerto Rico, en términos generales, no opera de manera eficiente. De hecho, lo admite el propio gobierno. Pues sí, entonces, si es cuestión de eliminar lo que no funciona, pues implosionamos el gobierno de Puerto Rico completo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Instituto de Cultura puertorriqueña lo único que hace no es eso, no es certificar obras de reconstrucción para que no se afecten los yacimientos históricos que se encuentran una vez se está reconstruyendo. Lo único que hace no es mantener algunas estructuras históricas en Puerto Rico. El Instituto de Cultura puertorriqueña se supone que es el promotor principal desde el gobierno de lo que es, lo dice su nombre, nuestra cultura, nuestra identidad nacional, nuestro ser puertorriqueño, que es algo único en el mundo entre sus múltiples funciones. No está adecuadamente operando, pues lo único que hay que hacer es cambiar a las personas que están allí. Pues miren, cambien a las personas que están allí porque no están ejerciendo su desempeño de forma adecuada, pero no hay que eliminar el Instituto de Cultura puertorriqueña, que por cierto es el custodio de cientos de obras que tienen un valor millonario. ¿Qué se va a hacer con eso? O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. No hay que eliminar al Instituto de Cultura, que le ha servido, que cuando opera bien le ha servido bien a Puerto Rico. Hay que simplemente ponerlo a trabajar de forma eficiente como dispone la ley que debe hacer. Bueno, licenciada, usted y yo vamos a diferir de eso. Primero, porque yo cuando hablo de eliminar el proyecto lo que trae, si mal no recuerdo, es fusionarlo bajo el DEC. Me pueden corregir, o las personas que me están escribiendo a mí me pueden corregir. Es pasar esa operación bajo el desarrollo económico, ¿no? Esto, y que eso que usted acaba de decir, sí, que se mantengan protegiendo esa facilidad, pero esa intervención en proyectos de construcción y reconstrucción, yo creo que deben dejársela a con lo que era ALPE antes, que ahora es OGP, de que tenga esa injerencia en los proyectos. Por el problema que tenemos en Puerto Rico con los permisos, que aquí lo hemos hablado a la saciedad también, es que cada agencia tiene una vela en el entierro. Entonces tú tienes que regular eso en una sola para que el permiso salga lo más rápido posible. O sea, en tu cultura. Y tengo que traer otro punto de lo que usted dice, que el gobierno de Puerto Rico, pues yo también difiero en eso, porque hay muchas
hombres y mujeres en las agencias de gobierno que sí hacen su función, que sí hacen su trabajo, que dan el todo por tener un mejor servicio, y todo depende posiblemente de la cabeza que está dirigiendo, en que no ejecuta, ¿verdad? Porque no conoce, no tiene conocimiento en la agencia para llevar que la agencia pueda correr como tiene que ser. Pero sí hay buenos, como todo, buenos y malos que no hacen su trabajo. Entonces, no, y esto no tiene que ver con los empleados públicos. Están aquellos que se convierten en la piedra todo el tiempo, porque tú no eres de los míos y te tengo que hacer la vida imposible, y no ponen en mente que están afectando al pueblo de Puerto Rico porque tienen en sus manos un poder que lo usan a su conveniencia a favor por la bendita politiquería y no por el beneficio del pueblo. Y eso es otra de las cosas que pasa. Y si el jefe de la agencia no conoce lo que está pasando abajo, pues entonces eso es lo que ocurre, que no se mueve nada ni pasa nada. Pero el proyecto, volvemos, yo creo que si fusiona esa ejecución que tiene, o ese poder que tiene el Instituto de Cultura ahora mismo, y se lo digo porque vuelvo y repito, por experiencia propia, porque lo viví cuando era alcalde, de que es una piedra de tropiezo inmensa. Entonces tú tienes los permisos posiblemente de todas las agencias y falta el Instituto de Cultura dar endoso. Entonces, porque como ellos son los reyes del Olimpo, porque esto está protegido por mí, pues entonces no te voy a dejar así, tienes que hacer lo que yo diga, como yo diga y cuando yo lo diga, pero no puede ser así. A eso es lo que yo, y por eso es que en esa línea entiendo yo que es que va el presidente del Senado, de que nos hemos quejado de que los permisos no salen a tiempo, pero se está identificando aquellos escollos que hacen que eso ocurra, que no se den a tiempo. Déjame decirte lo siguiente. Cuando yo digo que no funciona el gobierno de Puerto Rico, por supuesto no estoy hablando de los empleados públicos. Todo lo contrario, los empleados públicos son personas muy comprometidas con el país, con su trabajo, ¿verdad? Y trabajan fuertemente para tratar de cumplir eficientemente con su labor. Pero cuando digo que el gobierno mismo lo ha admitido, es que sabemos la burocracia gubernamental que hay, el impedimento con los reglamentos, que no están, como dice, que no están coordinadas muchas de las agencias. Son procesos que hay que corregir para que puedan operar de forma más eficiente para el ciudadano que busca el servicio, pero no tiene nada que ver con los empleados públicos. Otra cosa que te digo, una vez, yo te entiendo porque yo estuve hablando, yo te diría hace como 2 años, con una alcaldesa que me explicó exactamente lo que estás diciendo tú, porque tú fuiste alcalde y lo viviste, que por ejemplo tienen un proyecto de construcción, en el caso de ella era una plaza pública. Entonces, ¿qué pasa? Que se encuentra, o por lo menos el Instituto de Cultura le dijo, mira, aquí hay unos yacimientos históricos, y que entonces pues le paralizaron la obra por muchísimos meses. Pero ¿saben por qué? Porque no hay arqueólogos en Puerto Rico, no hay suficientes arqueólogos para poder atender todas las obras de construcción, donde luego que se identifica el yacimiento tiene que entonces asistir un arqueólogo para determinar de qué manera se puede proteger ese yacimiento sin afectar la construcción y emitir el permiso correspondiente. Al no haber arqueólogos, se paralizan las obras. Pues, ¿qué pasa? Pues volvemos al problema también, ¿verdad?, que tenemos mucho en Puerto Rico, y es la planificación. Si nosotros sabemos que eso ocurre desde hace décadas en Puerto Rico, que eso atrasa las obras de construcción, pues porque nosotros no promovemos que los jóvenes en Puerto Rico estudien arqueología. O sea, eso no se promueve. Todos aquí pasamos por la universidad, yo no me acuerdo de que hubiese visto ni anunciado un curso de arqueología. O sea, pues si Puerto Rico necesita arqueólogos, señoras y señores, vamos entonces a planificarnos, vamos a crear esos bachilleratos, vamos a promoverlos, vamos en las escuelas superiores, para que entonces tengamos los arqueólogos que hacen falta, porque eso sí te tengo que decir, Noé, pues en todos los países del mundo se protege la cultura, se protegen los yacimientos arqueológicos, históricos. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo, volvemos, de manera eficiente. En cuanto a lo de la reconstrucción de las escuelas y de las obras, que Patito nos está diciendo que está muy atrasado, y la verdad es que el director Eduardo Soria, el director de lo que es COR3, que es la agencia encargada de estas reconstrucciones que se dan después del huracán María en el 2017, o sea que ya han pasado 8 años, también ha informado que FEMA está requiriendo ahora, le ha impuesto un requisito adicional para desembolsar los fondos de reconstrucción. Y es que antes se podía reconstruir primero y después presentar el plan de mitigación. FEMA ahora está
está requiriendo que se hagan las dos cosas a la vez. Se tiene que reconstruir a la vez que se presenta el plan de mitigación, y eso también ha contribuido a atrasar los proyectos, porque muchas veces el plan de mitigación es algo complicado, según explica Eduardo Soria, el director de COR3, porque dice que se trata de presentar un plan, por ejemplo, él da un ejemplo y dice, bueno, pues una cosa es reconstruir y otra cosa es el plan de mitigación, de cómo el río que pasa más cercano a la construcción no va a afectar otra vez esa estructura, y eso pues es mucho más complicado ahora que les requiere FEMA hacer las dos cosas a la vez. Es decir, que no todo es culpa del Instituto de Cultura ni de los yacimientos arqueológicos. Se le ha impuesto a Puerto Rico un requisito que, según los que los que están dirigiendo esas agencias, complica y atrasa mucho más todavía los trabajos. También Eduardo Soria ha dicho que además del problema de las certificaciones, ¿verdad?, de que no hay arqueólogos y no hay suficientes arquitectos tampoco en agua, arquitectos expertos en agua, que hace falta en muchas de estas reconstrucciones. También explicó los requisitos nuevos de FEMA que atrasan los proyectos. Y también mencionó, que todos lo sabemos en Puerto Rico, la falta de mano de obra. Sabemos también que con Donald Trump, las políticas de Donald Trump para detener la inmigración y todo como se ha llevado a cabo ese proceso, ha provocado que en las construcciones ahora no haya suficiente mano de obra, porque mucha de esa mano de obra la estaban haciendo nuestros hermanos dominicanos que no tienen un estado migratorio regular y definitivo, y que por lo tanto ahora no pueden trabajar. Así que si tampoco hay mano de obra, lo que entendemos que lo que vamos a esperar es todavía pues más atrasos y no se ve la luz al final del túnel. Pero sí, mira, dentro del proyecto es para pasarlo bajo el DEC, y obviamente se le deja a ellos las funciones de la protección de obras y propiedades que queden protegidas porque es patrimonio cultural, que es lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es el cambio operacionalmente? Porque el demonio está en los detalles. Y la otra pregunta, en el proceso legislativo a nivel de Senado, que fue la génesis, ¿verdad?, de este proyecto, ¿se saben cuántos permisos están paralizados en el Instituto de Cultura? ¿Se sabe si hay un asunto de understaffing? ¿Si hay un asunto de poco peritaje? Yo creo, de verdad, que en cierto sentido, pues en el proceso legislativo deben ser un poquito más rigurosos. Y yo no venzo el proceso, ¿verdad?, de que se fusione. Pero creo que debe ser un poco más científico ese proceso deliberativo. Bueno, ¿qué pasará con el proyecto? No lo sabemos, pero antes de la pausa mire, haz de cada trayecto un regalo en esta Navidad con Audi de San Juan, Paquito. Asegura tu Audi Q3 2025 con un precio especial de $49,998. Además, descubre la totalmente rediseñada Audi Q5 2025 con un precio único desde $57,298. O estrena la elegante Audi Q8 2025 con un bono de $7,000. Licenciada, cambia su carrito. Visita Audi de San Juan en la avenida Kennedy o coordina tu prueba de manejo llamando al 787-277-0703. Vamos a la pausa, amigos. Cada vez que te pregunten, tú escuchas Noti1 630, la número 1, fiscalizando a todos por igual. Cuando te pregunten, la única autoridad en noticias, análisis, exclusivas y alcance en todo Puerto Rico es Noti1 630. Noti1.com es el único portal digital de la radio con 6 millones de visitas en lo que va de año. Y en las redes sociales, Noti1 630 supera sustancialmente a WKQ. En Facebook, Noti1 630 cuenta con más de 790,000 seguidores, mientras WKQ se queda atrás con solo un 40% de lo que tiene el 630. En X o Twitter, el poder de Noti1 se hace sentir con más de 280,000 seguidores y WKQ está un 40% atrás. Y en Instagram es la misma historia. Contamos con 114,000 seguidores y WKQ no avanza, teniendo solo un 42% de lo que tiene Noti1. Somos Noti1 630, la número 1 en Puerto Rico y la primera fiscalizando. ¿Tienes problemas con la conexión de internet o televisión
telefonía en tu negocio? No te preocupes más. En Data Access encontrarás la solución que estabas buscando. Nuestra avanzada red de fibra óptica se extiende por toda la isla, brindándote una conexión limpia y sin límites. Llámanos al 723-0070 y deja que nuestro equipo de expertos te ofrezca un servicio personalizado adaptado a las necesidades de tu negocio para que sigas creciendo. Confía tu internet y telefonía a quienes realmente saben. Data Access, tu acceso directo a la red del futuro. Llama al 723-0070. 723-0070. Te estamos esperando. Dile yes a la Navidad y al Year End Sales Event con las mejores ofertas del año en tus modelos favoritos, como $3,000 de bono en el Jeep Wrangler o Gladiator, la más premiada Jeep Grand Cherokee desde $499 mensual y recibe $1,000 de descuento adicional al hacer trading de tu Jeep por cualquier otro modelo Jeep. Aprovecha los últimos días para llevarte la mejor garantía de 10 años o 100,000 millas en los modelos Ram. Ven al Year End Sales Event hasta el 2 de enero en tus dealers Chrysler, Dodge, Jeep, Ram y Fiat. ¡Éjele! ¿Ya viste los especiales que tiene Econo para cerrar el año? ¡Chequéate! Pernil de cerdo delantero o trasero congelado a 78 centavos libra. Y para darte una fría con los panas, cerveza Medalla Light a 7.88. Y para el snack, maní planter salted, honey roasted o low salted, lata de 12 onzas. ¡Wow! A $2.98 cada una. ¡Ay, no puede faltar el queso crema Filadelfia, el original, a 3 por $5! Consigue todos estos especiales en Supermercados Econo, donde mejor se compra. Soy Carmen Jovet y tú me escuchas de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Noti1 630. WNO 630 AM y W232TH 94.3 FM en San Juan. Noti1 630, primera fiscalizando. Noti1 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora. Noti1 630, primera fiscalizando, última hora 10:58. Y Mayra Nevares será sentenciada en las próximas horas por la muerte de Justin Santos en hechos ocurridos el 21 de noviembre del 2021. Y hombre herido de bala cerca del Shopping Plaza y restaurante de fast food, noticia en desarrollo. Meteorólogo dice temperaturas en áreas montañosas de Puerto Rico están más bajas que en muchas regiones de Estados Unidos. Y alarmante brote de sarampión en Sudán. Mucho cuidado. Desde San Juan, Alana Acevedo, Noti1 630, primera fiscalizando, última hora 10:59. Nadie te da más noticias que Noti1 630. Primera fiscalizando. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Comenzamos la tercera entrada de Pelota Dura en Noti1. Continuamos, amigos, aquí en la tercera entrada del Jugando Pelota Dura, como siempre acompañado de Francisco Paquito Pared, que nos da hoy de bateador ahí emergente, pero ya casi permanente, y también de la licenciada Anibeles Sloan, también panelista casi permanente de Jugando Pelota Dura. Que bueno una vez más estar con ustedes, y a todos los amigos de Escucha que nos han sintonizado fielmente y hemos visto los comentarios sobre los temas que hemos desarrollado en la mañana de hoy aquí de la gente. Como todo, siempre unos a favor, otros en contra, y eso es lo importante, que lo que nosotros creamos aquí, ¿verdad? Que se haga esa discusión. Así que la reconstrucción vamos a seguir esperando, ¿verdad? Pero queremos que la gente del sur, que se ha visto afectada, de una vez y por todas vea movimiento en sus respectivos pueblos y que pueda haber un crecimiento económico, porque tenemos que decirlo, y lo hemos hablado aquí un sinnúmero de veces, turismo se ha movido, ¿verdad? A pasos gigantados de traer muchos turistas a Puerto Rico, las actividades y un sinnúmero de cosas que están haciendo en diferentes áreas. Y hemos hablado también de la importancia que no todo se concentra en el área metropolitana, sino que estos otros pueblos como Ponce, Aguadilla, Cabo Rojo, Fajardo, etcétera, los 4 puntos cardinales de Puerto Rico tengan actividades económicas. Pero para que eso se dé, es muy necesario una reconstrucción de aquellas facilidades que fueron afectadas, especialmente íconos no turísticos como plazas de recreo, museos, etcétera, en los diferentes pueblos. Así que queremos y apostamos, ¿verdad?, de que eso se dé, que pueda correr a una manera más rápida. Y hablando precisamente de Ponce, para centrarlo en el otro tema, sale hoy en un medio rotativo, un periódico, de que Ponce ha implementado otorgarle un 10% adicional a aquellos pequeños y medianos comerciantes locales que se establezcan en Ponce. Por ejemplo, pues si tú pagas de la patente municipal el 5%, el 4%, lo que sea, pues te van a otorgar un 10% por establecerte en el pueblo de Ponce. Y están solicitando, ¿verdad?, a través de
lo que regula las pymes, de que esto se pueda extender a otros 77 municipios. Yo creo que es sumamente importante, pero ante la situación que viven los municipios, no es lo mismo Ponce que el municipio de Maricao, que sus ingresos son limitados, a que pues decía, pues yo también voy a dar un 10% para atraer inversionistas, cuando sabemos que los inversionistas siempre buscan mayormente donde está el desarrollo en los pueblos, y miran, o no miran, decirlo de esa manera, los pueblos como en el centro de la isla, como Maricao, Las Marías, pueblos que sus presupuestos son limitados o pequeños, para hacer inversiones en esos pueblos porque no hay mucho tránsito peatonal o residentes, ¿no? Y entonces hay que buscar, como alcaldes y alcaldes, tienen que buscar aquellas estrategias para enamorar y atraer a esos inversionistas que puedan establecerse en los pueblos. Y si esta va a ser la línea, lo que está haciendo Ponce, que creo que a Ponce le está funcionando, de otorgar ese 10% a aquellos pequeños y medianos comerciantes que son locales, no al que viene de afuera, pues es una manera de mantener en movimiento la inversión en el pueblo, pero no todo municipio puede hacer lo mismo, Paquito. No, mira, esto es extremadamente complejo. Fíjense que yo tengo la opinión de que el gobierno central debe ser más pequeño, pero por otra parte reconozco que debe haber un nivel de gobernanza más cercano a su gente. Se llaman municipios, condados, no tengo una opinión sobre eso, pero vamos a llamarle municipios por un instante. Para mí, la verdadera solución estructural a lo que están viviendo los municipios y lo que vive la ciudadanía es un acercamiento de su gobierno y que con eso acarrea también el presupuesto para dar esos servicios. Lo que está haciendo la alcaldesa de Ponce, pues me parece una buena estrategia, pero realmente es algo tan pequeño que yo no veo que necesariamente vaya a mover la aguja en ese municipio. Obviamente cada peso cuenta, ¿verdad? Y creo que es una buena estrategia, pero la verdadera solución es más una conversación un poco más estructural y un poco más profunda sobre el rol de la gobernanza en las personas. Yo pues obviamente se recibe con brazos abiertos esa estrategia. Voy a decir algo más, mi firma de contabilidad en Ponce, así que yo tengo un vínculo bien directo con la comunidad allá y adoro el municipio y creo que la alcaldesa está haciendo un trabajo extraordinario, pero está tratando de hacer de tripas corazones, y en la medida en que no se resuelva ese debate de política pública, de cuál debe ser el rol del gobierno en la vida de las personas y a qué nivel debe ser, pues vamos a seguir viendo este fildeo para atrás, que muchos alcaldes pues se ven en la obligación para de alguna manera u otra poderle proveer servicios a su gente. Licenciada. Fíjate, hay que ver eso con buenos ojos, porque cualquier acción que vaya dirigida a lograr o superar el desarrollo económico de un municipio, pues es algo bueno para el municipio, es algo bueno para sus comerciantes, es algo bueno para sus ciudadanos, e incluso estabas hablando de que por ser Ponce, un municipio pues obviamente más próspero, más grande, pues quizás eso es más efectivo para ese ente municipal, y que no necesariamente tiene que ser así en municipios más pequeños o más pobres. Pues todo depende, porque esto se trata de un ejercicio costo efectivo, de ¿cuánto te cuesta a ti ese incentivo o esa deducción de un 10%, por ejemplo, en el pago de la patente municipal, versus cuánto te va a dejar a ti, a ese pueblo, ese nuevo empresario, ese nuevo comercio, no solamente en visitas, ¿verdad? En visitas, en ventas, en atraer otros comerciantes, en atraer ciudadanos de otros municipios aledaños. Es decir, que hay que realizar ese ejercicio costo efectivo y buscar maneras creativas de allegar más fondos a los municipios, mirándolo desde esa óptica. ¿Cuánto me cuesta versus cuánto me podría dejar unas acciones de desarrollo económico bien planificadas y bien ejecutada? Así que mira, enhorabuena por Marlese Cifre, la alcaldesa de Ponce, enhorabuena, y por supuesto debe replicarse, todos los municipios que puedan deberían replicarlo. Yo creo que es un excelente proyecto. Yo recuerdo que en el caso cuando yo estaba como alcalde hicimos lo mismo para aquellos que también se iban
no en todo, porque habla el proyecto que es en la patente, en el IBU, árbitro de construcción, etcétera. O sea, todo lo que vayas, si mañana Paquito va a establecer allí un negocio, pues va a recibir, según lo que dice la noticia, ese 10% en todos los gastos que él tenga, las obligaciones con el gobierno. Pero mira, eso es cierto, eso es importante lo que usted trae, licenciada, porque, ok, ¿cuánto voy a dejar de ingresar versus lo que voy a recibir cuando él se establezca? Eso es un punto válido, pero cuando un negocio comienza hay que ver, y Paquito que es contador, ¿no? No deja ganancia desde el primer día que abre, y entonces el municipio sí tiene que mantener los servicios esenciales, porque podemos poner que sea, qué sé yo, un pop, por decir algo. Ese pop va a generar un montón de basura todos los días, seguridad que va a requerir de la policía municipal del municipio y la policía estatal, carreteras bien que estén en condiciones. O sea, el gasto operacional es como los gastos de nosotros en la casa. O sea, la luz, el agua, la compra son obligatorias mes tras mes. Pues así mismo es que opera el municipio. El municipio, por eso es que muchos de los municipios en un momento dado se habían detenido la autorización de los endosos a los proyectos de casas de bajo costo. ¿Por qué? Porque esas casas no te pagaban el CRIM, entonces, pero te aumentaba tu población y tú tenías que aumentar casas habitadas para recoger desechos sólidos, más carreteras, facilidades recreativas. O sea, cuando tú no puedes aumentar tu gasto, cuando tu ingreso sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque vas a terminar entonces un déficit presupuestario y una quiebra. Entonces la gente sigue exigiendo, obviamente el ciudadano sigue exigiendo buenos servicios de seguridad, salud, deporte, facilidades al día, carreteras al día. Entonces ahí es donde vemos que los gobiernos centrales cada día y con la Junta de Control Fiscal han apostado a quitarle más recursos a los municipios con la idea como de estrangularlos para decir, mira, no pueden operar, hay que fusionarlos, hay que eliminarlos. Cuando aquí hemos hablado sin número de cosas, de temas que el gobierno debe entonces achicarse, que es lo que dice Paquito, menos agencias que no son eficientes, que ahora mismo mantienen una nómina, alquileres por todo Puerto Rico, cuando verdaderamente no da un servicio esencial a la gente porque lo hace el municipio. Y aquí hemos hablado de agencias que hemos puesto en ejemplo. A ver, ahora mismo, ¿quién le da mantenimiento a las carreteras? Vamos a poner así, es el municipio, porque la gente le exige al municipio, la gente no le exige al secretario de la agencia. Entonces el alcalde no puede poner un rótulo, no, es que esto le pertenece al Estado, ¿ves? Y son las situaciones que siempre se decide más servicio a los municipios con el mismo presupuesto, y es lo que es cuesta arriba. Pero porque los municipios no consolidan, como se hace los consorcios, porque no consolidan muchos de los gastos que tienen. Sí, porque yo no creo que ahí haya tantísimo ahorro. Oye, cada peso cuenta, pero no creo que es lo que le vaya a mover la aguja. También tengo que decir que, y voy a poner este punto porque yo creo en una gobernanza más cercana a la gente. Y el dato que utilizo es el siguiente: todos los gobernadores del 2000 para acá se cuelgan en su proceso de reválida o se quitan, ni siquiera corren para un proceso de reelección. Sin embargo, consistentemente la mitad de los alcaldes revalidan. Entonces eso te pone a pensar qué es lo que percibe la gente de su gobernanza municipal, que la mitad sobrevive en el escrutinio político, y a nivel de gobierno central nuestro máximo jefe se cuelga siempre. Pues entonces vamos a utilizar esa lectura. La gente pues quiere un gobierno un poquito más cercano. Para mí, también tengo que decir que los alcaldes en algunas instancias pues son un poco, a veces pecando un poco de terquedad cuando se habla de reorganizar el CRIM, el sistema de propiedad mueble e inmueble, de tributación de muebles e inmuebles. Eso se tiene que cambiar dramáticamente. Pero adivinen qué, eso puede afectar votos. Porque estamos hablando de cuál debe ser el alcance de la exención de la residencia principal, cuál debe ser el método de valorización, y esos impuestos pues los paga la gente, los pagan los electores, y ahí es donde viene ese frío olímpico de tomar los verdaderos cambios. Decisiones antipáticas. Por ejemplo, a mí no me parece descabellado que se coloque alguna sobretasa en propiedades que están en desuso, que no están siendo productivas. ¿Para qué? Para forzar a esa persona a que venda esa propiedad a otra persona que la ponga en el desarrollo social. Oye, y que va a generar una ganancia sin lugar a dudas. Pero al final del día es ofrecerle un mejor servicio a la gente desde el mismo sector privado. Pero son conversaciones que no se van a tener, porque en Puerto Rico, como todo es populismo, pues gobierno central envíame más, con el mismo sistema impositivo. Decimos que queremos hacer más con menos, pero realmente no tenemos el espíritu ni la agallas
de verdaderamente hacer más con menos. Eso se convierte en un slogan y en un decir de la boca para afuera, pero no es algo que verdaderamente se vive, porque hacer más con menos, pues acarrea recortes. Y todos sabemos cuáles son los principales gastos en Puerto Rico. Pensiones, nómina y servicio a la deuda. Servicio a la deuda ya viene refrendado por el gobierno, por el Tribunal Federal. Ahí no hay mucho que podamos cortar. Pues ¿qué queda? Pensiones y nómina. Que se puede contraer contratos. Mira, sí, pero eso es una décima parte. El 65% se va en los otros dos gastos. Son conversaciones que a los políticos, fue mi experiencia, y por eso en parte renuncié, porque ya sentía que no estaba influyendo en la clase política de Puerto Rico. ¿Y volverías o no volverías al servicio público? Yo creo que ya mi tiempo como funcionario culminó, y le deseo el mayor de los éxitos a los políticos, mi respeto, porque se someten a ese escrutinio, y desearle el mayor de los éxitos a los jefes de agencia. Aquí te no digas eso, yo te veo por ahí, no sé, algo me dice que ese olfato que uno tiene político le dice a uno, no lo descartes, Paquito, tú tienes que decir, yo no descarto Paquito puede nada. aportar mucho a Puerto Rico, y se lo hemos hablado aquí, estando Paquito no estando, por su, ¿verdad? Por su trayectoria y su conocimiento en lo que son los números y otros temas, ¿no? Como los desarrollamos aquí, pero sí coincido contigo en un punto de que hay muchas decisiones antipáticas que no se quieren tomar por el costo político, y eso es así. Entonces la gente lo exige, pero si el gobierno lo hace, entonces el gobierno es malo, hay que sacarlo, porque también es otra parte. O sea, tú vas a los pueblos y la gente te exige, ¿por qué no hacen esto, lo otro? Pero cuando se impone, entonces la misma gente que estaba diciendo que sí, cuando los tocan, pues entonces se quejan, ese gobierno es malo, hay que sacarlo, porque ese es el problema de esto. O sea, no es solamente es el gobierno tiene que hacer, es que nosotros como ciudadanos, cuán dispuestos estamos a ceder muchas de las cosas que hoy disfrutamos y tenemos, porque todo el mundo de la boca para afuera sabe lo que hay que hacer. Ahora, cuando me tocan, no, a mí no, o sea, allá, por aquí no te metas. Y eso pasó cuando llegó la Junta de Control Fiscal. Aquí yo decía, escuchábamos a la gente, qué bueno que llegó la Junta de Control Fiscal a ponerle reglas al gobierno y a estar gastando dinero innecesario. Pero cuando la gente comenzó a sentir la imposición de una junta, que comenzaron con las pensiones, espérate, a mí no, a mí que no me toque, y vamos a la calle a hacer huelga, pues entonces ese es el problema de nosotros, los puertorriqueños, y lo traigo. O sea, nos quejamos y exigimos que el gobierno haga, pero cuando el gobierno hace y nos impone algo que no nos gusta, pues entonces nos tiramos a la calle y vamos a hablar mal del gobierno, y hay que sacarlo. Por eso yo decidí, vamos a dejar de hablarle a los políticos, porque la conversación mía con los políticos llegó a donde iba a llegar, y vamos a hablar, y surtió los efectos que surtió, buenos y malos. Pues mi gestión no fue perfecta. Pues entonces ahora cambio un poco el orden y le digo, pues déjame hablarle a los jefes de mis jefes, que es al pueblo de Puerto Rico. Y yo trato desde esta trinchera, desde el canal de Jugando Pelotadura, cuando visito las universidades, de crear un poco de conciencia de que, distinto a lo que dicen las otras personas, que la política no son números. No, son números. Y las cosas tienen que cuadrar. Punto. ¿Que se debe medir el costo social? Sí, pero se debe medir. No podemos hablar a la nada. Mira el proyecto del Instituto de Cultura. ¿Alguien sabe cuántos casos hay paralizados? ¿Cuál es el issue? ¿Hay un informe de la comisión? No sé, porque lo digo, hay un informe de la comisión donde diga, mira, el issue puntual con el Instituto de Cultura es este. Eso no se sabe, se va a fusionar y va a pasar lo que pasó con Seguridad Pública, que se creó esta sombrilla y de repente nada funciona. Y después la estamos desarticulando. Pero hay que hacerlo, Paquito, voy a utilizar, pero hay que hacerlo, o sea, si algo no está funcionando, doy un paso, claro, y si no funciona, pues vuelvo otra vez a lo anterior, pero tengo que hacer algo. Pero debemos ser un poco más quirúrgicos y un poco más científicos en el proceso. Claro, licenciada. Fíjate, hablando de las decisiones antipáticas, ¿no les parece curioso, es irónico, que no se toman decisiones antipáticas porque se está pensando en los votos, se está pensando siempre en la próxima elección? De hecho, en este cuatrienio ya estamos hablando de la elección del 2028, cuando Jennifer González llevaba, yo creo, 3 meses. 3 meses en la gobernación, y ya estábamos hablando del 2028. Sí, sin embargo, en Puerto Rico hace 25 años que un gobernador electo no repite, no es reelecto. Duran solamente un cuatrienio, aun cuando no toman esas decisiones antipáticas para corregir realmente los problemas grandes que tiene Puerto Rico. Y de hecho, también ya sabemos que a ella a la gobernadora se
que yo no estoy de acuerdo, pero a la gobernadora muchas personas ya le han puesto el mote de que no es reelegible. Yo no estoy de acuerdo porque en 3 años en política es un mundo. Pueden pasar muchísimas cosas, pero ya incluso se ha dicho, no, tampoco va a repetir. O sea que vamos casi para los 30, iríamos casi para los 30 años donde un gobernador en Puerto Rico no es reelecto. Entonces uno tiene que pensar, bueno, pero ¿y entonces qué pasa? Porque tampoco se toman las decisiones difíciles pensando en los votos y en la reelección, y sin embargo, de todas formas, no son reelectos. Mira, en un momento de aquí, con Felinán, estuvimos hablando sobre, y Paquito, ¿me puedes dar luz en esto? Hay un millón de personas de la fuerza trabajadora, y 1.3 por ahí, personas que viven de asistencia económica y lo demás. Entonces, se decía en ese programa de que, o sea, pues mira, cuando tú haces algo para esta población, aquellos se molestan, la fuerza trabajadora. Pues entonces, dar a la fuerza trabajadora, pues que casi más o menos es equivalente el peso electoral. Cuando digo el peso electoral, si yo hago un proyecto, por ejemplo, la reforma contributiva, la reforma contributiva, que siempre se habla de unos alivios y quién se beneficia, la misma gente. La clase trabajadora, la clase media no se beneficia. Entonces, ¿qué pasa? Por el miedo de que no, esta población es la que recibe los incentivos, las ayudas. Entonces la clase media siempre se queda en la espera. Y Paquito sabe que lo que estoy diciendo es muy cierto. Entonces no se toman unas decisiones quizás a veces políticas por el miedo a que tengo que tener a todo el mundo contento, o la gran mayoría de la gente. Pues mire, si los números son casi igual, 1 millón por 1 millón, pues vamos a tomar una decisión antipática, aunque aquellos no estén de acuerdo, porque no va a depender, lo que quiero decir es, no va a depender de eso para mi reelección. ¿Ve? Y es como usted dice, licenciada, que ha pasado de que no se toman decisiones antipáticas por el miedo al costo político y no revalidan. Pues entonces hay que tomar las decisiones antipáticas a ver qué ocurre, pero se tienen que hacer a principio para ver resultados quizás al tercer año del mandato. ¿Pero qué medida antipática hemos asumido este cuatrenio? No, hasta ahora ninguna. Pues fuera una orden administrativa a la Oficina de Gerencia y Presupuesto hablando del 5% del presupuesto, que traten de ahorrárselo, yo no he visto más nada. Entonces, se perdió ya 1 año. Es difícil de tragar, es un poco difícil de tragar, o sea, a esta edad, porque uno mira de cara al futuro y yo me quiero quedar aquí, yo quiero que esto funcione. A mí me gustaría caminar por la UPR de Río Piedra y que se vea vibrante. A mí me encantaría que los muchachos tengan papel de baño cuando van a la universidad y puedan ir al baño y tener papel higiénico. Y la última vez que fui allí en el edificio de Ciencias Sociales a dar una charla, fui al baño y no había papel de baño. A mí me da tristeza eso. Pero entonces, me da tristeza eso. El ejemplo que me estaba viendo la licenciada, eso es otro ejemplo muy el mejor que puedes traer, porque mira, cuántas cosas aquí, no importa quién esté gobernando, la Universidad de Puerto Rico es administrada por lo que la tienen allí secuestrada, que yo estuve allí con mi nena jugando voleibol y es deprimente ver las condiciones en que están las facilidades de la universidad. Entonces, cuando el gobierno de turno, que ahora en este caso es la presidenta, quiere hacer, ¿quiénes son los primeros que se oponen? Ellos mismos. El Consejo Estudiantil y muchos de los que están allí. Entonces, me quejo, pero no dejo que hagan, porque no quiero y esto te lo pregunto de buena fe, porque tú dices, quiere hacer qué, porque que yo sepa, la presidenta, yo no he visto todavía ningún plan, ningún proyecto para la Universidad de Puerto Rico en blanco y negro. Bueno, ¿Qué es lo que ella quiere hacer que no la dejan hacer? Que no la conozco. Ojalá. Cuando habló del proyecto de traer cursos cortos a la universidad, no recibió oposición. Cogió fuerte. Sí, cogió fuerte, porque entonces no queremos que se haga nada, porque queremos tenerla secuestrada a la universidad. No, pero te voy a decir algo, y voy a decir lo que los políticos no se atreven a decir. Los chavos no van para 11 recintos. De hecho, el estudiantado. Voy a decir algo peor. Eso sería una medida antipática. Voy a decir otra cosa. La cantidad de estudiantes matriculados en el sistema UPR no da para 11 recintos. ¿Pero tú ves algún político tocando ese tema? No, oye, y estamos de acuerdo, pero que venga mañana un político y diga que va a cerrar el recinto. Que no puede cerrar el recinto. Mira, para que tú veas aquí cómo mismo está la misma oposición. Mira el sistema de salud. Pero es que no deben mirarlo como cerrar, deben mirarlo como que, mira, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, que era una joya, ¿verdad? Y un orgullo de nuestro país. Está en condiciones
condiciones inaceptables. Pues no es cerrar, ahora digo yo, es fusionar para que esos fondos que a lo mejor en la universidad, exacto, en el recinto que menos estudiantes tenga, pues esos fondos se puedan utilizar para poner en condiciones óptimas las estructuras de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Pero mira, Paquito, para ir contigo, volvemos. Cuando ya brincamos a la universidad, empezamos hablando de los municipios, ¿verdad? Por eso lo traigo. Pero entonces, volvemos, todo el mundo sabemos lo que hay que hacer, pero ¿quién se atreve a hacerlo? Porque el problema es que, vuelvo otra vez al principio, la gente exige que se haga, pero cuando se hace nos quejamos también porque no estamos dispuestos a ceder ni a dar. Entonces, ahorita usted trajo algo muy importante que yo se lo he traído a los compañeros alcaldes actuales. O sea, no se han sentado a mirar cómo pueden entonces fusionar servicios. Por ejemplo, una sola legislatura municipal para 5 municipios, una oficina de presupuesto, una oficina de personal, y tú vas entonces recogiendo, a eso me refiero, bajando el gasto operacional, manteniendo la figura del alcalde o alcaldesa, pero entonces tú te combinas con otro municipio entre juntos a dar ese servicio y te va a costar más barato porque son más. Y lo mismo tiene que hacer eso el ayuda, gobierno. pero no rescata el semestre. No rescata, porque es un poco más profundo. Y yo creo que la situación con los municipios o esa gobernanza más regional solo se va a resolver cuando tengamos la conversación un poco más comprensiva. ¿Cuál debe ser el rol del gobierno central y cuál debe ser el rol de estos gobiernos un poco más regionales o municipales, como le queramos llamar? Porque yo no tengo una opinión todavía creada del nombre y la configuración operacional. Pasa también con el sistema de salud, ¿no es? Ahí tenemos el secretario de salud, que literal, yo no sé si es así, pero así es como él se proyecta. Se proyecta como una persona que se entera que los hospitales cierran por el notification de la aplicación del nuevo día. ¿Sabes lo que es eso? Y llevo diciendo, mira, van a cerrar 24. No es que yo quiera cerrar 24. Es que como la política es muy de números, la política pública es muy de números, los números me dicen que hay 24 que van a quebrar. Ya vamos como por 3. Entonces se para y dice, no, que esto es un asunto de la zona metropolitana, que hay exceso de cama. ¿Y por qué cerró uno en Humacao los otros días? Y no tan solo porque cerró, porque un hospital lleno, mal administrado puede quebrar. El hospital solo tenía 5 pacientes días antes. ¿Sabes lo que es tener un hospital? Lo que acarrea en términos... O sea, no hay cosa más... Hay muy pocas cosas más ineficientes en Puerto Rico que tener un hospital abierto para 5 pacientes. Muy pocas cosas. Pero entonces pon el tema... no, es que Francisco Párez es el villano. No soy el villano, soy el interlocutor de los números. Y los números señalan, o sea, puedes tener la opinión de mí, la que sea. El secretario de salud puede tener la opinión de mía, la que él quiera tener, que poco me importa. Los números dicen que van a cerrar 24. O le cierran en la cara y él sigue vendiendo que se entera por endy.com, o toma acción al respecto para que sea orquestado y coordinado. Tiene 2 opciones y que no se enfoque tanto en uno. Mira, que se enfoque en el sistema de salud. Ese tema del cierre de los hospitales, obviamente aquí he traído una discusión conmigo y con Chile, y la licenciada estuvo, porque yo he traído muchos de los puntos que tú has presentado, que coincido con ellos, ¿no? De que está bien que la salud es primordial, y yo le he dicho, y estoy de acuerdo, un país sin salud no hay progreso, no hay desarrollo, pero también tenemos que ser responsables en la administración de nada me van a tener un hospital lleno de aire, porque por decir que tengo 5 hospitales abiertos en ese pueblo cuando no hay población, y vino Paco aquí, y estamos hablando de eso, o sea, que obviamente no puede tener ese hospital porque no hay población para atenderlo. Obviamente aquí se ha hablado de que no hay natalidad, las mujeres no están dando a luz, etcétera. Entonces, pues tú tienes que mirar ante esa situación que tengo, pues tengo que entonces hacer ajustes, hacer recortes, pero es como tú dices, es un tema antipático. ¿Quién dice que hay que cerrar el hospital de tal sitio, el hospital de sitio, porque no operacionalmente no es sustentable, no tiene población para poder atender? Entonces, es un costo de médico, luz, enfermero. Pregúntenle hoy al secretario de salud en cuánto está el % de ocupación de cama en los hospitales en Puerto Rico. A ver si él sabe. Pero mira, Paquito, sabemos que ir a la paso, pero antes de eso, sabemos que te gusta ir a la playa, compartir con tu familia y disfrutar de la vida, pero el RSV, el virus sincitial respiratorio, puede intervenir en esos planes. En algunos adultos no es un simple catarro, puede causar una enfermedad grave por el RSV, virus sincitial, sobre todo si tienes diabetes, obesidad o condiciones del corazón y los pulmones. Ayuda a cuidar
tus momentos con los que más amas. Infórmate sobre la vacuna contra el RSV, virus sincitial, entre ellas la de Pfizer. Habla con tu médico y verifica tu elegibilidad. Vamos a la pausa, amigos, no se despegue que venimos con la cuarta entrada. Aquí se habla sin temor alguno, sin miedo, por Noti 1630 a las 9 de la mañana. A las 5 de la tarde, todo Puerto Rico lo sabe. Luis Dávila Colón también es Noti 1 y lo escuchas con el programa que todos comentan, En la Mirilla. Gracias, amigos, por haber convertido En la Mirilla nuevamente en el programa número 1 de la tarde noticiosa en la radio AM. Y este año 26 no pueden dejar de escucharnos porque es el año de la guerra civil a bimbazo limpio en el PNP. Y eso no se lo va a dar Capital Sports Promote. Aquí los que no dicen la verdad tiemblan porque Dávila Colón los tiene En la Mirilla. Lunes a viernes a las 5 de la tarde por Noti 1630. Primera fiscalizando y 24 horas en vivo. Hola, soy Justin Santos. Tal vez me recuerde como el hermano del cangre, el joven que perdió la vida por culpa de alguien que decidió conducir bajo efecto del alcohol. Ahora quiero hablarte directamente. Esa noche todo cambió. No quiero que termines como yo. No quiero que calles con el peso de una tragedia que se pudo evitar. Te lo dice mi hermano que ya no está con nosotros. Si vas a beber, pasa la llave. Si guías borracho, serás detenido. Mensaje de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Gobierno de Puerto Rico. Dile yes a la Navidad y al Year End Sales Event con las mejores ofertas del año en tus modelos favoritos, como $3,000 de bono en el Jeep Wrangler o Gladiator, la más premiada Jeep Grand Cherokee desde $499 mensual y recibe $1,000 de descuento adicional al hacer trade-in de tu Jeep por cualquier otro modelo Jeep. Aprovecha los últimos días para llevarte la mejor garantía de 10 años o 100,000 millas en los modelos Ram. Ven al Year End Sales Event hasta el 2 de enero en tus dealers Chrysler, Dodge, Jeep, Ram y Fiat. Para que quedes súper bien en esta Navidad, regálale a esa persona que tanto quieres la libertad de escoger su regalo con una Vanilla Gift Card. Disponible para todo presupuesto, desde $20 a $500 y la consigues en comercios cerca de ti. Quizás la Vanilla Gift Card con una botella de coquito, o quizás la Vanilla Gift Card con una yunta de pasteles. Ponte creativo estas Navidades y regala libertad de escoger con Vanilla Gift Card. Somos Noti 1630. Primera fiscalizando. Comenzamos la cuarta y última entrada de Pelota Dura en Noti 1. Saludos, amigos. Continuamos aquí en la cuarta entrada. Oye, ha sido una mañana buena, intensa, mucho debate bueno con mis compañeros aquí, Francisco Paquito y la licenciada Anabel Sloan. Yo estoy practicando en la pausa, amigos, el nombre de la licenciada porque se me va. Pero qué bueno compartir con ellos y a todos ustedes que nos están sintonizando y que nos escribiendo por las redes sociales, que los temas, ¿verdad? Les gusta a la gente y vemos las opiniones de la gente, buenas y malas, y aquellos que pues, que dicen otras cosas, pues no les damos valor, ¿verdad? Pero sí es bueno ver la opinión de la gente. Pero estábamos hablando, Paquito y licenciada y Anabel, sobre los movimientos que tiene que hacer el gobierno y los municipios de tomar decisiones antipáticas que no se hacen por el miedo al costo político y por pensando en que quiero revalidar esto. Para después guayarse en las elecciones. Esa es la paradoja. Exacto. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, de la situación de los municipios, brincamos a lo que los hospitales, la Universidad de Puerto Rico, de que son las quejas de los temas del día a día. Entonces, lo vemos, nos quejamos, pero no pasa nada, y cuando se trata de mover poco la ficha, pues entonces los mismos que pidieron que se hiciera se quejan porque me están quitando mi sardina o me tocan mi sardina, y entonces es un problema de nunca acabar. Y por eso yo decía ahorita yo como puertorriqueña, cuán decidido estoy a ceder a que se implementen cambios que posiblemente me afectan a mí como ciudadano, pero yo entiendo que son necesarios para tener un mejor futuro en mañana para mis hijos, mis nietos, etcétera. Y esa era, ¿verdad?, la línea que teníamos en la discusión de que la universidad, que si no es que se cierren, que se fusionen, que los municipios aumenten, se combinen con otros municipios para reducir su gasto operacional y ser más eficiente, baratar costos. El gobierno tiene que fusionar muchas de las agencias de gobierno que hoy no son necesarias y que los municipios dan esos servicios. Y hablábamos entonces del tema de los hospitales, de que tú traes, Paquito, de que van a cerrar sobre 24 hospitales y que ya van como 3. Había hablado recientemente que 9 se veían que iban a estar en la quiebra.
Y que entonces esto es impactante para la gente porque, por ejemplo, tú ves un pueblo que tiene un solo hospital y que te digan que va a cerrar, tú dices, Dios mío, ahora tengo que transportarme al municipio vecino para recibir un servicio de salud. Y yo decía aquí en la discusión con el compañero Chile, de que yo apuesto a que cada municipio tenga mínimo un CDT. Un centro de diagnóstico y tratamiento. Una sala de emergencia. Una sala de emergencia. O estos 330 que andan por ahí. Porque eso lo que hace es que estabiliza al paciente cuando ocurre la emergencia o tú te da cualquier situación y que tienes que ir a una sala de emergencia, que te estabilicen, te suministren el medicamento, entonces te transporten a un hospital regional. Si es que lo requiere o llegar hasta el centro médico. El problema? Mira, Noé, el número te dice que 9 de cada 10 visitas a una sala de emergencia no acaban en hospitalización. ¿Qué te dice ese número? Que la vasta mayoría de las visitas a una sala de emergencia realmente no eran una emergencia. Debieron haber sido atendidas en otros centros de salud primario. Pero aquí seguimos con la terquedad de que aquí se necesita hospitales para atender condiciones que no requieren hospitalizaciones. Y que los protocolos reconocidos nacionalmente para la práctica de la medicina en los Estados Unidos, que aplican aquí en Puerto Rico, incluso impiden que tú metas una persona en un hospital si no cumple con esos requerimientos básicos. Pero entonces acá preferimos enterarnos por endy.com y decir que es culpa de la administración. No avances de la tecnología, no que se ha ido media humanidad de Puerto Rico, no es que los hospitales los visitan menos personas. No, eso es un problema de la administración allá y eso es privado y yo voy a seguir enterándome por endy.com. Está fuerte. Sí, no. Es una parte de profesionalismo. Licenciada. Fíjate, voy a diferir de Paquito por la segunda vez en el programa, la segunda. Y es sobre la estadística está ahí. 9, ¿verdad? Dijiste que 9 de cada 10 personas que van a una sala de emergencia, como no los hospitalizan, no era una emergencia. Y no estoy de acuerdo con eso por lo siguiente, porque precisamente lo dice la palabra, tienes que atender la emergencia, pero una vez atiendes la emergencia, pues probablemente la persona ya recibió su atención médica y puede irse a la casa. Te voy a dar un ejemplo. Van muchas personas a sala de emergencia porque tienen, por ejemplo, vómitos, ¿verdad? Uh-huh. Eso es algo bien peligroso. Una persona se puede deshidratar y puede morir. Sí. Sobre todo si son niños, si son menores de edad. Pues mira, lo que pasa es que una vez tú vas a sala de emergencia y te ponen el suero, tú puedes estar ahí horas con el suero hasta que la persona se recupera y lo dan y no lo tienen que hospitalizar, pero pudo haber estado un día entero, pudo haber estado 10 horas, 12 horas recibiendo suero. La persona se rehabilita, ¿verdad? Y puede irse a la casa con unos cuidados y unos medicamentos, pero sí era una emergencia, y si no hubiera ido a sala de emergencia, esa persona pudo incluso hasta fallecer. O sea que no fue hospitalizado, pero sí fue una emergencia. Sí, sobre y te hablo eso. Porque yo tengo una hija que de pequeña había que llevar, los niños hay que llevarlos a sala de emergencia. Estadísticamente, lo que tú puedes ver en la gran mayoría son urgencias. Una emergencia, por ejemplo, una condición cardíaca, que te atenta contra la vida inmediatamente, pues eso no es zona gris, claramente tienes que ir por una sala de emergencia. Vómitos, pues pueden haber vómitos que sí requieran, hay que ver cuánto tiempo lleva el paciente. Claro. En muchas instancias pueden ser atendidos en otro centro de salud que no sea un hospital, donde se estabilice esa persona en ese tiempo, se le da el debido cuidado y se regresa para su casa. Una persona que tenga influenza, la influenza puede ser algo grave. ¿Todas requieren ir para sala de emergencia? La verdad es que no. Que yo creo que es términos de caso a caso, pero el número llama la atención. Queremos hospitales porque nuestras salas de emergencia están llenas. No, nuestras salas de emergencia están llenas porque nuestro sistema de salud está mal distribuido, donde ha apostado por mantener 70 hospitales cuando deberíamos tener más centros de salud primaria, en vez de correr toda la estructura y todo el costo, y a mi juicio despilfarro, que acarrea mantener un hospital que no es necesario en determinada comunidad, porque las métricas te lo está diciendo. No necesita un hospital, tal vez necesita un centro 330, claro, tal vez necesita una sala de emergencia, pero un hospital acarrea lo que eso conlleva, o sea, la cantidad de costos fijos, seguros de malpractice, el mantener ambulancia, la relación con la ambulancia, el mantener médicos que tienen que estar de guardia, enfermeros, o sea,
es un andamiaje bien pesado que como único se puede mantener es con que tenga un volumen sobre el 70-75% de ocupación en las camas. El secretario de Salud estaba diciendo, es que se tienen que reformar. Es casi decirle a un hotel que tiene que vivir del gift shop porque no puede llevar inquilinos o huéspedes a las habitaciones. Como no hay suficientes huéspedes, pues vive del gift shop. Pues bro, eso va a quebrar. Déjame decirte, señor secretario, tal vez su equipo no se lo ha dicho, pero va a quebrar. La estadística te dice que si un hospital no tiene más de 70% de ocupación en la cama, ese hospital va a quebrar. No es ciencia, no es que yo tenga un ánimo prevenido, no es que yo quiera, es lo que los números te dicen. Y ojalá usted tuviera a alguien cercano a usted que se los lea y se los interprete, porque claramente usted no los está leyendo. Mira, Paquito, y licenciada, volvemos, aquí se han llevado campañas de que la gente no acuda a una sala de emergencia a menos que sea algo de gravedad. Y como tú acabas de decir, se ha orientado a la gente que han sido por las mismas aseguradoras, porque el costo obviamente, o sea, antes se decía que la gente usaba los planes médicos como si fuera una TH. Me daba un dolor de cabeza y voy a la sala de emergencia porque quiero ir al hospital. Hay mucha gente, nuestra adultos mayores, que la soledad los lleva a que acudan a un hospital porque están solitos en sus casas y el miedo los acude, ¿no? Y van allí, tienen con quién hablar. Pero no, y lo que hay que esperar por una cita médica. ¿Qué pasa si una persona se siente mal y entonces trata de buscar un médico, no consigue una cita médica hasta dentro de 3, 4, 6 meses? Esa persona dice, mira, es que yo me siento mal, pues tengo que ir a sala de emergencia porque no consigo un médico, no consigo una cita. Pero miren, ya eso, ¿verdad? Lo hemos discutido en la sociedad, pero hablando de los municipios, precisamente ustedes saben que en Puerto Rico se lleva a cabo por muchísimos años, y estuvimos entrevistando al alcalde en uno de los programas que hicimos fuera de aquí, y hablo del municipio de Atillo, el Festival de las Máscaras, que todos los años da de qué hablar, porque es una actividad que participa mucha gente, pero termina siempre, a veces como el Rosario de la Aurora. Se llevó a cabo en el día de ayer, y dice la noticia que dentro de la festividad 19 incidentes, todos los afectados a través de esos incidentes fueron referidos a hospitales precisamente locales de esa zona para recibir atención médica, y encima de eso la policía emitió 133 multas de tránsito por la violación a la ley 22, 2 tablillas ocupadas, 2 personas detenidas por violación de la ley 22, un tractor ocupado que aparecía como hurtado, lo ocupó la división de vehículos hurtados, y otros issues relacionados al festival, que se llevó en el día de ayer. Y ahora volvemos otra vez al tema de los municipios. Los municipios tienen una situación económica y que a veces, ¿verdad?, la hemos discutido, que es importante mantener el presupuesto del municipio para dar unos servicios esenciales. Pero la pregunta que mucha gente nos ha hecho, pero entonces, para unas cosas no tienen dinero, pero para otras sí, que son los festivales como este que acabamos de hablar. Y muchos de los alcaldes, y lo hablo por experiencia propia, decimos que ambas cosas son importantes porque el festival o las fiestas, como lo queramos llamar, te trae actividad económica, te trae visitantes a tu pueblo que posiblemente se convierten en residentes porque les gustó el pueblo, X o Y cosas. Y entonces una cosa va de la otra, pero ante esta situación tratamos de conseguir el alcalde. Hoy está complicado de salud, pero hace comprensión que mañana nos pueda dar expresiones sobre el festival, porque yo sé que el municipio se involucra mucho en el festival. Entiendo que esto es a través de unos organizadores, el municipio es auspiciador del evento y sé que el alcalde siempre está muy activo en que la vigilancia y que el festival corra, pero son cosas que no están en las manos de él, ¿verdad? De que las cosas que ocurren, y uno nos escribía un radio escucha, de que todavía había alguien durmiendo en la calle ahorita cuando arrancamos el programa, o sea, debido al festival de ayer. O sea, ¿qué el municipio o las agencias de gobierno podrían hacer aún más para evitar que estos incidentes ocurran cuando hay bebidas embriagantes, cuando hay otra sustancia, que la gente no tuvo un comportamiento adecuado? Tengo que decir que esto va a tomar tiempo, años y años y años, pero tenemos que enfatizar en la educación. En la educación de nuestras personas, de lo que es una sana recreación, de lo que son valores y principios. Se están hablando ahí de un tractor hurtado. Estamos hablando de robo. O sea, oye, todos cometemos errores. Yo no me voy a parar aquí, soy yo perfección, porque no se trata de eso, pero llevarse un tractorcito robadito, como que esa definición de principio y valor está
está un poquito off de lo que debería ser. Pero quizás la persona pensó que como el tractor no tiene una registración, no tiene una tablilla, no es fácil de la policía poder ir, a menos que tenga una foto del querellante, mira, me robaron este tractor y la policía la tenga, porque recuerda que esos vehículos son de agricultura y no tienen un registro, una tablilla expedida por el DITOP. Así que tiene que ser que alguien lo conoció y dijo, mira, ese tractor es de fulano de tal, y entonces se hace la intervención, licenciada. Sí, hay que reconocer que los festivales, sobre todo aquellos que son icónicos de los pueblos, como lo es el Festival de las Máscaras de Atillo, que lleva tantos años y que es tan famoso, pues es importante para esa comunidad, es importante para su municipio, y las personas que participan en ese festival, pues se preparan el año entero, porque ellos hacen unas comparsas con unos vestuarios bien llamativos, bien elaborados, ¿verdad? Y para ellos es importante, también es una actividad que genera desarrollo económico para el área y pues muchas personas van a disfrutar. Sin embargo, eso es una cosa, habiendo dicho eso, no es menos cierto que en ese festival se permiten actividades que son de alto riesgo. Y se permiten actividades que conllevan violaciones a la ley 22, que es la ley de vehículos y tránsitos de Puerto Rico. Pues podemos estar de acuerdo con el festival, no hay que eliminarlo. Lo que sí hay que eliminar del festival son todas esas actividades que conllevan riesgo para el ser humano, por eso hay tantos accidentes y por supuesto que están en violación de la ley, eso es inaceptable. Así que parece que hay que establecer un código de orden público para el Festival de las Máscaras de Atillo. Y no es hace cuántos años, todos los años, año tras año, se habla de lo mismo y se dice lo mismo. Bueno, pues yo invito a los organizadores y al municipio a que se establezca el Código de Orden Público para el Festival de las Máscaras de Atillo y que sea la aspiración de los organizadores y del municipio que no haya ninguna persona herida en el festival del año que viene y que no haya ninguna violación de ley. Es que eso es lo lógico, es que eso es lo razonable. Pero volvemos al principio, licenciada, y ve, esto sabemos, ok, estamos de acuerdo que no se debe eliminar, ¿verdad? Porque es algo cultural tradicional, pero ahí volvemos al principio de la discusión. Tenemos este problema cuando lo queremos atender, pero hazlo hasta mitad, no hagas esto, y sí estoy de acuerdo porque mira, cuando tuve la oportunidad de dirigir ACA, ese festival precisamente nos enviaba una carta porque la ley de ACA no da cubierta a los vehículos que participan ahí, como las carrozas, etcétera. Entonces ellos querían que sí, se pegaron de que no, nosotros pagamos una obligación, nos tienes que dar cubierta porque yo estoy pagando el seguro. Sí, pero la ley es clara, la ley de ACA es una ley especial de que todo vehículo que participa en caravanas, en festivales, no está cubierto si ocurre un accidente. ¿Y qué pasa? Todas esas personas que recibieron atención médica, que fueron ahora y recibieron en el hospital eso, tienen que pagar solo el plan médico privado si tienen, o si no, la reforma. Y lo primero que le van a preguntar es, ¿ese fue un accidente de vehículo? Pues tienes que ir a la ACA a buscar una negativa para nosotros darte cubierta. Y ponle que en ese caso, ¿verdad? Que sea de gravedad, el plan médico le puede decir, pues yo te voy a dar una cubierta hasta de tanto. Pues te voy a dar, qué sé yo, 100 mil pesos. Y si tú te pasas esos 100 mil pesos en gasto, le toca al ciudadano cubrirle esos gastos médicos. Y encima, si fueron allí y recibieron atención médica y le envían la factura a ACA, y ACA porque lo que llevó el informe policíaco pagó, se le va a recobrar al ciudadano ese gasto médico que incurre el hospital y va a dejar un gravamen en tu vehículo de motor por ese gasto médico que incurre el gobierno. Así que, ¿cómo lo regulamos? ¿Qué eliminamos? ¿Cuán dispuesto está a dar la gente de los organizadores del festival a que si no hago esto no es atractivo y no va a venir tanta población? O sea, ahí es donde se estriba la discusión. O sea, es que hay que hacer, pero cuando hacen, pues entonces me quejo porque me están quitando, volvemos, mi sardina. Y esa es la discusión del día a día. Y vuelvo a traer la pregunta, ¿cuánto yo como puertorriqueño estoy dispuesto a ceder, aunque no me convenga a mí? Nacho, es que esto, de verdad, hay que preguntarnos la magnitud y el peligro de llevar a cabo esa actividad. ¿Cuántas personas salieron heridas? Dice que hay 19 incidentes, pero no dice la cantidad de personas que de todos los lesionados recibieron. Ponle que de 19 incidentes, pues en un accidente fueron 3, en otro fueron 4, en otro fueron Pero 2, fueron 19 en total. 19 incidentes. Wow. Pues tenemos que averiguar ese número, de cuántas personas. No, sí, porque oye, me parece alarmante. O sea, yo creo que ni de los X Games, estos juegos de patineta que se hacen en Estados Unidos, patinetas, patines, bicicletas, sale tanta gente lesionada.
Realmente tenemos que cuestionarnos, ¿realmente estamos llevando a cabo esta actividad velando por la seguridad de quienes participan de ella? Porque 19 me parece una trulla y una barbaridad. Pero ¿a quién le toca imponer el orden? ¿A quién le toca decir, bueno, esta actividad vamos para adelante con ella, pero tiene que ser una cosa civilizada? Pero, para que decía, 20,000 personas participaron de la actividad. Sí, no, yo sé que por eso es que te digo, yo no la eliminaría, pero definitivamente hay que tomar cartas en el asunto. ¿Y a quién le toca? Pues le toca al gobierno, porque para eso es que existe, para proteger vida y propiedades de sus ciudadanos, para establecer seguridad, organización. Pues por lo tanto, definitivamente tiene el municipio e incluso también el gobierno central, que conoce que pasa esto todos los años, tomar cartas en el asunto, agarrar el toro por los cuernos y establecer unas medidas de seguridad suficientes para que ni haya accidentes, nadie salga lesionado y sobre todo para que se cumpla con la ley, porque es inaceptable que se lleven a cabo actividades donde todo el mundo sabe que hay violación, que se va a violar la ley. Estoy de acuerdo con usted y yo tengo, y como comencé la entrada, es diciendo que el alcalde me consta que se involucra en lo que es la organización y pone todos los recursos del municipio a favor de tener una de seguridad. Pero hay algo que se llama responsabilidad ciudadana, también, que no te lo va a dar el gobierno, no te lo va a dar. Soy yo como ciudadano. ¿Cuál va a ser mi comportamiento en la participación de este festival? Porque si voy allí a estar fumando marihuana, a embojacharme, a estar brincando por encima de las carrozas, pues claro que estoy buscando provocar un accidente. Sí, entonces eso no lo puede controlar el policía que está allí, eso no lo puede controlar nadie, eso es responsabilidad ciudadana. Yo como ciudadano, cuán responsable soy de mantener un orden, como tiene que ser. Yo puedo disfrutar del festival de una manera civilizada. Claro, pero tengo que tener conciencia de que no voy a provocar un accidente, sea la lección para mí o a un tercero que yo lesione. Entonces, ahí donde raya, volvemos. Nosotros como pueblo, ¿cuánto estamos decididos a dejar de hacer? Aunque no me convenga. Claro, así es que debe ser, pero cuando ese ciudadano se desvía de la norma cívica, son las fuerzas de ley y orden las que tienen que entonces intervenir y establecer la civilidad. Yo creo que vamos camino a otro festival con otro... con 19, mira, con 29. De verdad, hemos perturbado este programa de hoy. 19 lesionados. Por... No, 19 incidentes, no sabemos los lesionados. Ok. Ojalá, ¿verdad? Sean menos, porque me parece una... No, pero no es lo que dice que son más. Porque incidentes puede ser un choque, y en un choque... Fue el caso, o sea, hubo 19 incidentes. Dentro de esos incidentes no sabemos la cantidad de personas que se vieron afectadas. No, ese número parece de... No, pero encima mírate esto. Eso no era el festival de carroza. 133 multas. O sea, ¿sabes cuánto la policía tuvo que... ahora tiene una maquinita, ahora es más fácil, no tienen que escribir a mano, dar los boletos. Las 2 tablillas ocupadas, las 2 personas denunciadas y el tractor robado que incautó la unidad de vehículos hurtados. O sea, ahí hay una parte que coincidió con la licenciada. Yo creo que todo vehículo que va a participar de lo que es la marcha esta, por decirlo así, donde van las carrozas, se le debe pedir, pues si es Paquito, dame tu identificación, la registración de ese vehículo, si no está registrado quién es el dueño, teléfono, dirección, todo, para mantener un control de las personas que participan. Yo creo que sí lo tienen. Ahora, ¿cómo se coló este tractor? Hurtado, pues vuelvo y te repito, debo entender que como no tiene un registro, pues fue fácil entrarlo. ¿Te imaginas eso en la parada de Macy's? Con las carrozas de Macy's. En la parada de Macy's. O sea, de verdad que es insólito. No, y bueno, todos aquí hemos participado de la parada puertorriqueña de Nueva York y de la que hemos visto de la parada de Macy's, y cómo allí es que la policía tiene un control de la gente. Por ejemplo, ahora vino la despedida de año, allí en Times Square. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de estar allí. Allí la policía condona a la gente, oye, como si fuéramos reces. Allí te entras y una vez tú entras no puedes ni ir al baño tan siquiera. Hay gente que usa Pampers para hacer sus necesidades encima, porque si sales de ahí no puedes volver a entrar. Así que volvemos. ¿Cómo te regula entonces para evitar que esto ocurra cuando hacemos festividades aquí? Pero si aquí viene la policía y pone ese orden, muchachos, la gente le brinca por encima de las vallas, con los carros encima de las vallas. Sí, porque, oye, lo hemos visto, y repito, hablo de la experiencia como alcalde cuando hace festivales. La preocupación tuya de uno como primer ejecutivo es
que no me ocurra una Y mira que no se soplaron Claro, 3 tiros por allí. supuesto. Pues yo estuve en unas fiestas de la calle que se soplaron 4 tiros allí. Aquello fue un pandemonium. Así que, ¿qué va a pasar ¿verdad? Con este festival? No queremos que se elimine, queremos que tanto la gente que participa, los organizadores tengan más control, el municipio de la actividad, porque yo sé que es algo tradicional de muchos años en Puerto Rico y es lamentable que año tras año, cuando veamos el resumen al otro día del festival, en vez de resaltar lo bueno, la participación que tuvo el municipio y el beneficio del municipio, pues entonces sale lo malo. Mira todo lo que ocurrió, mira lo que pasó, todavía que había alguien durmiendo en la vía pública. Entonces tú dices, como alcalde, me imagino que el alcalde me está diciendo lo auspicio el año que viene o me quito o lo demás. Bueno, imagínate, el pobre alcalde está hasta enfermo hoy. Imagínate, el día después, él quedó mal. Pero quedó mal es algo que tienen que mirar. Pero que se mejore. Esto y que cada vez reforzar sus planes de seguridad. Me dicen que en Moca también hubo un festival y que no hubo incidencias, ¿ves? La diferencia de uno con el otro. Pero volvemos. Hay que hacer más trabajo, hay que mirar en qué se falló en que se hizo, reforzarlo para las próximas, y que no ocurran incidentes lamentables que empañen las festividades, como hicimos el llamado al principio, viendo hoy lo de Mayra, ¿verdad? Y aquí no hemos cansado de decir el mensaje. Si usted va a beber, pase la llave. Aquí se anunció que se hizo un acuerdo entre la comisión, como trabajó la licenciada de Comisión Ciudadana del Tránsito, y Uber, y el Centro Unido de Detallistas para evitar tragedia en la fiesta de San Sebastián. Oye, la compañía de turismo tiene ahora aquí que van a anunciar, entiendo que mañana, lo que va a ser la despedida de año aquí en el Centro de Convención en combinación con el municipio de Utuado. Y no queremos que esas actividades se empañen, ¿verdad? Por situaciones aisladas, pero llaman la atención. No, claro que llaman la atención y que volvemos, que nosotros como ciudadanos podemos hacer mejor las cosas, exigimos a los gobiernos, porque muchas veces todos culpamos al gobierno. No, olvídese de los colores rojo, azul, amarillo, verde, el color que sea. Yo creo que hay más de responsabilidad ciudadana para tener una mejor convivencia en Puerto Rico de las cosas que pueda hacer el gobierno, porque el gobierno, buenas o malas, haga o no haga, siempre nos vamos a quejar o vamos a criticarlo. Eso es así, esa es nuestra naturaleza. No, pero aspiramos a uno bueno. Aspiramos a uno bueno, pero volvemos. Lo que pasa es que cuando hacen algo que me toca a mí, me quejo. Entonces, voy a hacer todo lo que sea para sacar ese gobierno de turno porque me tocó a mí en X o Y cosas. Entonces, ahí donde uno como ciudadano dice, pues, ¿cuándo estoy dispuesto a dar? Aunque no estoy de acuerdo, no me beneficia lo que está implementando el gobierno. Y eso yo creo que es una buena resolución de año nuevo, Paquito. No, definitivamente. Yo siempre apelo también a la responsabilidad ciudadana. La verdadera transformación comienza con nosotros trabajando súper duro y siendo más riguroso en todo lo que llevemos a cabo y desearle lo mejor a los políticos en Puerto Rico y mucha sabiduría para que puedan tomar esas decisiones correctas en este nuevo año. Sí, por supuesto, está en cada uno, está en nuestra familia, uno mantener los valores, pasárselo a los hijos. Sin embargo, la aspiración debe ser a un Estado, a un gobierno que sí pueda establecer, valga la redundancia, la ley y el orden, y que entre todos podamos mantener una civilidad, ¿verdad? Una sana convivencia y sobre todo ahora en Navidades vamos a disfrutar en familia, pero siendo responsables de nuestros actos y repetirlo una y otra vez, no solamente a sí mismos, repítaselo a sus familiares, a sus amigos, que beber y guiar no pueden ir de la mano. Y les voy a decir más. Muchas veces la persona que está bebida no tiene esa conciencia de pasar la llave. Los que están con él no permitan, si usted ve a la persona que entiende que está bajo los efectos del alcohol, no permita que esa persona guíe. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Paquito, licenciada, pero antes de irnos vamos a dar los resultados de la encuesta del día auspiciada por Adriel Auto. Decía la pregunta, ¿qué nota le das al primer año de Jennifer González como gobernadora? Pues mire, Paquito, saca el lápiz y apunta los números. 34.5% A, 9.2% B, 17.9% C y 38.4% F.
Paquito, ese es el resultado de la encuesta del día. Mis amigos, nos veremos mañana aquí a la misma hora jugando Pelota Dura. Muchas gracias. Cada vez que te pregunten, tú escuchas Noti 1630. La